Vale, está. No hay nada, mamá. ¿No hay? ¿Ya sabes en la parroquia? Me avisas. Van 26. Estás ocupadita, ya se me voy a ver a Dayano Alison. Sí, mamá. Cierra la puerta. Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos al webinar en exodoncia a colgajo de tercera molar retenida vertical, evento organizado por la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán. Esta temática tiene como objetivo determinar el nivel de complejidad de los procedimientos y dar a conocer a nuestros profesionales las técnicas quirúrgicas y tips en exodoncia de tercera molar retenida en posición vertical. Esta actividad es, como ya lo hemos venido mencionando durante todos los webinars que hemos tenido a lo largo de este mes, es para nosotros un compromiso que tenemos con cada uno de nuestros profesionales, quienes a través de su trabajo hacen posible el desarrollo del norte peruano. Antes de continuar con este evento, permítame saludar a nuestras autoridades que nos acompañan esta noche. Agradecer la presencia nuevamente de nuestro director de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán. Estamos hablando del magíster Jesús Alberto Jiménez García, a quien agradecemos su presencia. Igualmente, esta noche también nos acompaña el magíster Jimmy Antonio Ascanoa Olazo, el exponente en esta noche y a quien agradecemos su presencia en esta disertación sobre estos temas muy interesantes para todos los que son de estomatología y odontología, pues, ¿no? Asimismo, también queremos saludar a cada uno de los participantes y profesionales, cirujanos dentistas, bachilleres en odontología y estudiantes presentes y a todos el público quienes se conectan a través de esta plataforma Zoom para seguir este tipo de webinares que la Universidad Señor de Zipán realiza a través de la Escuela de Posgrado. Bien, sin más preámbulos, voy a ceder el uso de la palabra a nuestro director de la Escuela de Posgrado, el magíster Jesús Alberto Jiménez García, para que inicie con unas palabras de bienvenida a todo el público presente. Adelante, magíster Jesús. Buenas noches, muchísimas gracias, Cintia, muchísimas gracias a nuestro ponente, el magíster Jimmy Ascanoa Olazo, y también a todos quienes a través de esta plataforma se unen a este evento que está organizando la Escuela de Posgrado. Para nosotros, como bien lo has dicho tú, Cintia, en realidad resulta gratificante ir ofreciendo cada vez más nuevos eventos que de alguna u otra forma van complementando los conocimientos, van complementando la especialización de muchos profesionales que están interesados, obviamente, en seguir mejorando, en tener una mejora continua para alcanzar niveles de excelencia. Y justamente ese es el compromiso que tiene la Universidad Señor de Zipán y asimismo la Escuela de Posgrado. Por tanto, nosotros estamos muy complacidos realmente de ofrecerles a todos aquellos que están interesados hoy en este tema y obviamente en las siguientes fechas sobre otros temas, temáticas muy importantes, temáticas muy interesantes que no necesariamente se encuentran en los centros de estudio, pero los ofrecemos aquí en la Escuela de Posgrado y por eso es que estamos muy complacidos
de tener hoy día al magíster Jimmy Azcanoa Aulazo, a quien le damos la más cordial bienvenida y además le agradecemos realmente por su predisposición para estar en este webinario ofreciendo obviamente sus conocimientos. Así es que quisiera dejarlos en compañía de nuestro distinguido expositor y a todos ustedes los que están participando a través de esta plataforma y otros medios de comunicación disponibles por parte de la universidad, pues darles la más cordial bienvenida. Seguramente van a disfrutar mucho de este interesante tema que hoy día nos plantea nuestro conferencista Jimmy Azcanoa Aulazo. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Agradecemos a nuestro director de la Escuela de Posgrado, el magíster Jesús Alberto Jiménez García, quien tuvo a bien iniciar con las palabras de bienvenida en este inicio de este webinar en exodoncia a colgajo de tercera molar retenida vertical. Bien, y antes de iniciar con la ponencia de esta noche, también queremos presentar a todo el público que nos acompaña a través de la plataforma Zoom un pequeño video que muestra lo que tiene la Escuela de Posgrado hoy en día de la Universidad Señor de Zipán. Adelante, por favor. En la vida, todos, absolutamente todos, necesitamos un impulso, uno que nos renueve y permita ver el mundo con mayor optimismo, que nos fortalezca para ser más exigentes al momento de innovar y emprender grandes ideas. Un impulso para trazarnos nuevas metas y estar calificados para optar por mejores oportunidades. Ese impulso está aquí. Escuela de Posgrado de la USS. Impulsa tu carrera. Informes al 48 16 10. Inscripciones abiertas. Bien, es un pequeño video que tiene nuestra Escuela de Posgrado para incentivar a cada uno de los alumnos a visitar la Escuela de Posgrado a través de las diferentes maestrías y diplomados que tiene hoy en día para ofertar a cada uno de los participantes a través de estos webinares y de estas plataformas Zoom, quienes nos hacen llegar estas conferencias hoy en día. Bien, y sin más preámbulos, vamos a dar inicio con la ponencia de esta noche. Como ya lo hemos mencionado, el tema es técnicas en exodoncia a colgajo de tercera molar retenida vertical. Y para esto, nuestro ponente de la noche es el magíster Jimmy Azcanoa Aulazo. Él es egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Tiene 22 años de experiencia profesional, una maestría en docencia e investigación en estomatología, estudios completos en especialidad de cirugía bucal y maxilofacial, estudios completos de doctorado en educación, cursos de educación virtual y herramientas digitales, docente de la asignatura de cirugía bucal de la Universidad Norbert Wiener de Lima, docente de la asignatura de cirugía bucal de la Universidad Señor de Zipán en Chiclayo, docente del curso de cirugía bucal en la Sociedad Peruana de Investigación Estomatológica de Lima, ex docente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ex docente del Diplomado de Cirugía Bucal de la Escuela de Perfeccionamiento del Colegio Odontológico del Perú, ex director general del Colegio Odontológico del Perú, docente capacitador en estrategias didácticas en educación superior, conferencista a nivel nacional, autor de artículos de cirugía bucal, miembro del equipo editor de la revista Salud y Vida Zipanense de la Universidad Señor de Zipán de Chiclayo. Bien, sin más preámbulos, vamos a dar inicio con esta conferencia. Adelante, magíster Jimmy Antonio, por favor. Muy bien, muy buenas noches, licenciada Cintia, muy agradecido y un saludo muy especial y agradecimiento al magíster Jesús que ha estado pues como autoridad, ¿no? Estimados colegas, para mí es todo un gusto compartir con todos ustedes esta noche y bueno, pues gracias por la invitación para poder participar en estas conferencias y poder brindarles a ustedes un poco más de la experiencia y poder compartirles este tema tan interesante y apasionante que a nosotros nos gusta bastante, que es tercera molar retenida. Entonces, en este momento voy a dar paso a la presentación de las diapositivas para poder de llano ya hablar de este tema tan apasionante que es tercera molar retenida. Vamos a apagar la cámara para que no nos quite mucho ancho de banda y compartimos las diapositivas. Vamos a ver aquí.
Compartir diapositivas. Aquí está. Muy bien. Muy bien. Quería saber a través del chat, por favor, si hay personas que son de otra ciudad que no sean de Chiclayo. Tengo, por ejemplo, el gusto tengo una amiga mía, Yolima, que nos está escribiendo desde Colombia. Un fuerte saludo hasta Colombia, Yolima, que siempre estamos en contacto, ¿no?, con estos eventos. Pero yo quería saber si hay personas que son, que son de otras ciudades que no sea de Chiclayo. Tal vez todos somos de Chiclayo, tal vez hay alguien que es de otra ciudad. Cajamarca, muy bien, el otro Cristian, la tierra de todos los gringos, muy bien. Gladys también, una gran amiga mía, Gladys desde Colombia, muy bien, Bogotá, Colombia, perfecto. Un gusto, espero que estés bien, Gladys. Y bueno, pues hablemos de este mundo tan apasionado que es cirugía bucal. Muy bien, veamos. Cuando a mí me comentaron, haz una conferencia con los colegas de Chiclayo, me puse a pensar tercera molar. Es algo que los colegas piden bastante. Y cuando yo con un amigo conversaba, les voy a explicar el tema de tercera molar retenida, pero que sea en posición vertical, muchos me dicen, pero ¿por qué no horizontal? ¿Por qué no transversal? ¿Por qué no invertidas? ¿O por qué no muestras casos raros? Es un tema muy interesante, pero ¿por qué escogí el tema de tercera molar retenida en posición vertical? Por una sencilla razón. Muchas veces cuando estamos en la consulta, estamos haciendo este tipo de cirugías de tercera molar retenida y se nos complica bastante. A lo largo de todos los años de experiencia con muchos profesionales y docentes hemos llegado a la conclusión de que las complicaciones se dan porque a veces uno no quema etapas y cuando tenemos una tercera molar muy compleja, a veces es bueno para llegar a ese nivel ir escalando ciertos niveles previos. Entonces, aquí lo recomendable es explicar desde los principios, ¿no? Si nosotros tenemos una base en lo que es tercera molar retenida en posición vertical, podemos escalar a una horizontal y luego podemos escalar a una distoangulada y luego posiciones raras. Esto es importante comentarles a todos ustedes porque ¿a quién no le ha pasado? Se ha complicado la tercera, ya sea en la universidad, en el consultorio, y a veces cuando estamos en el consultorio hemos sufrido bastante, nos hemos estresado, incluso hemos tenido que postergar la cirugía, dejar con la sutura y llamar a otro profesional para que lo haga. Entonces, estos inconvenientes pasan, pero no deben pasar. Por eso que es importante reconocer el nivel de complejidad y de acuerdo a nuestra experiencia poder decidir qué terceras podemos extraer nosotros, qué terceras tenemos que derivar al especialista para que de acuerdo a eso no tengamos malas experiencias y tampoco el paciente, ¿no? Eso es importante. Bueno, un gran saludo también a Olivia que desde Huánuco nos está visitando. Muy bien, perfecto, perfecto. Entonces, ese es el motivo por el cual estamos decidiendo explicarles el mundo de la tercera molar, pero en vertical. Si habláramos de todas las terceras molares, en realidad eso nos tomaría un curso que, no les miento, nos tomaría más o menos unas 14, 16 horas, solo hablar de tercera molar retenida, ¿no? Entonces acá lo que queremos en esta hora y media que nos dan para ponencia es explicar pues este mundo de tercera molar retenida en posición vertical. Que tampoco crean que es fácil. Los que me conocen siempre saben que una de mis frases favoritas, jamás subestimen una tercera molar, jamás. Así sea erupcionada, así esté con movilidad, jamás hay que subestimar. ¿Y no les ha pasado a ustedes que está la anestesia bien, han hecho la incisión, la ostectomía, han hecho todo y al momento de hacer la extracción, ¿no ha empezado a dolerle al paciente? Eso a veces pasa y ustedes se ponen a pensar delante del paciente, pero ¿qué pasó? ¿Por qué está sucediendo esto? Capaz el paciente está muy nervioso. No, al paciente sí le duele, pero no se han puesto a pensar por qué. Les ha pasado, a mí me pasa. Entonces todo eso lo vamos a analizar el día de hoy. Hoy día tenemos que hacer un tratado bastante amplio y detallado del mundo de la tercera molar retenida en posición vertical para poder analizar por qué nos falla, ¿no? Qué es lo que sucede y hay que estar preparados para todo eso, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, acá la pregunta es, ¿cómo se hizo la extracción de esta pieza 4.8? Entonces, recuerden una cosa, la tercera molar más complicada que pueden extraer son las distoanguladas. Entonces, uno a veces puede pensar, bueno, pues si las distoanguladas son las más difíciles, las menos difíciles serán las verticales. Y eso es cierto, las verticales son las terceras por las cuales debemos empezar. Sin embargo, a veces hay una mínima diferencia entre distoangulada y vertical. Muchas veces la distoangulada es la que se camufla como vertical, nos mandamos a hacer ese tipo de extracciones, se nos complica y perdemos bastante.
¿no? Entonces, por ejemplo, vemos este diente, y este diente a la mayoría nos parecerá vertical. No es vertical. Entonces, una cosa es que yo lo vea como vertical, pero no es vertical. Recuerden la clasificación de Winter. ¿Qué nos dice Winter? Winter dice, compara el eje de la segunda con el eje de la tercera. ¿Cuál es el eje de la segunda? Este es el eje de la segunda. ¿Y cuál es el eje de la tercera? Este de aquí. Entonces, miren cómo está. Está en posición distoangulada, pero cuando nosotros vemos en la radiografía, nos podemos fiar y podemos decir, es una tercera en posición vertical. Sí la hago, y a veces se nos puede complicar bastante. Entonces, eso es importante, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante que cuando tengamos una radiografía, no es ver la radiografía, no solamente es hacer un informe radiográfico. El término exacto es estudia la radiografía. Como dicen los estrategas, conoce a tu enemigo, conoce lo bueno, lo malo y lo feo de tu enemigo para que puedas enfrentarte con él. Igual, cuando tengamos una tercera molar, tenemos que estudiarla muy bien radiográficamente. No solamente es ver si está vertical o no, son muchos detalles que a veces se nos pasa de la vista y en el momento de la cirugía, cuando se complica, ahí es donde pagamos las consecuencias. Entonces, vamos a explicarles a ustedes esos detalles y también por ahí les voy a dar unas cuantas radiografías que lo que parece en la placa no siempre es la realidad y a veces eso nos pasa por ver la radiografía muy rápido. Miren acá, aquí tenemos una tercera. Esta tercera es una tercera por la cual los recién egresados pueden empezar bajo cierto entrenamiento, ¿no? Tenemos esa típica tercera que se ve de manera vertical, el paciente joven abre la boca, la mitad de la tercera se ve y la otra mitad no se ve. Entonces esa podemos manejar, podemos hacer, podemos trabajar con eso sin ningún inconveniente. Recuerden, cuando estaban en la universidad había un docente a su lado y él les ayudaba. Si se complicaba no tenían por qué estresarse, el docente les ayudaba, pero cuando estén en el consultorio solos, lamentablemente no hay docente que les ayude. Y si es que hubiera el docente, no está cerca a ustedes, ¿no? Entonces ese es el detalle. Eso les comento porque sí, ¿no? He tenido oportunidad de asistir a exalumnos, he tenido que ir a sus consultorios porque algunas terceras se les complicaron. Y lo hago con el mejor de los gustos, pero de todas maneras el detalle es que es un poco duro para el operador que tenga que pasar estos momentos en donde la tercera no salió, no descansa bien, y eso yo no quiero para las personas que conozco, ¿no? Por eso la idea es establecer límites. Muy bien, antes de hablar de la técnica, porque lo que queremos es ver la técnica, hagamos un pequeño repaso de un diente retenido impactado incluido, ¿no? El diente retenido es un diente que no ha llegado al plano oclusal. Puede estar visible, puede verse toda la corona clínicamente, pero si no está en el plano oclusal es porque está detenido o retenido. Ese es el concepto de diente retenido, como se puede apreciar. El diente retenido puede estar impactado. Impactado es un diente que sí está retenido, de por sí ya está retenido, pero ¿por qué también es impactado? Porque está impactando o está chocando a otro diente, como en este caso estamos hablando de la molar, ¿no? Miren acá, vemos que está impactando, está chocando con otro diente. Y un diente incluido es un diente que está sumergido en el hueso, como pueden darse cuenta ustedes ahí, y a la vez tiene todo el saco pericoronario, con patología o sin patología, y en este caso sí tiene patología, es un quiste dentígero, como ven ustedes ahí, ¿ven? Entonces, fíjense ustedes, esa es la gran diferencia, y un diente incluido puede estar retenido y a la vez puede estar impactado, ¿no? Y el hecho de estar retenido también. Entonces, eso es bueno tomar en cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque todo diente impactado es sinónimo de odontosección. Ustedes lo saben, ¿no? Odontosección. Entonces, bueno, ese es un tema ya para una futura conferencia. Con todo gusto lo hacemos, pero ya es un tema bastante más extenso, ¿no? Ahora, como dice Cosme Gay en su estudio, ¿no? Que es una de las grandes autoridades en cirugía, y tuvimos el honor de conocerlo hace unos años, vino al Perú. Cosme Gay nos dice que el diente que más se retiene es tercera molar inferior, 35%. Y fíjense el valor que le da tercera molar superior, 9%. ¿Por qué hay tanta diferencia? Por una sencilla razón, la rama ascendente. La rama ascendente hace que el espacio que haya para la tercera no sea suficiente y se queda medio erupcional. En cambio, aquí en la parte superior, al no haber rama ascendente, la tercera erupciona y erupciona hacia vestibular o erupciona hacia distal. Seguro que ustedes han visto esas terceras superiores que están con la cara oclusal totalmente hacia vestibular, ¿no? Y una muestra aquí está. Fíjense ustedes cómo está. Estas terceras de todas maneras erupcionan, aunque sea con la cara oclusal apuntando a otra dirección, pero erupcionan. Por eso que es el 9%, ¿no? Ese es el motivo. Y bueno,
Recuerden, porque muchas veces los padres y los pacientes preguntan, ¿por qué ahora hay tercera molar y por qué mis abuelos no la tenían o por qué antes no había tanto, ¿no? El tema es la evolución de la especie humana. Miren cómo era el primitivo en su época. Estos homínidos tenían un maxilar más largo, perdón, y también un maxilar inferior más largo. Estaríamos hablando de que estos homínidos albergaban en su época 4 premolares y 4 molares. Entonces, en este cráneo entraban 4 premolares y 4 premolares y 4 molares, perdón, por cuadrante. Entonces, fíjense ustedes, en el transcurso de los millones de años hemos ido evolucionando y ahora nuestro perfil ya no es biprotruso, es recto. Sin embargo, en el camino hemos perdido 2 premolares, hemos perdido la 4ª molar y estamos perdiendo la 3ª molar. Por eso que ahora las personas no tienen una 3ª molar en buena posición, en contacto funcional con el antagonista. La mayoría, y muchos de ustedes en la universidad incluso han sido pacientes, se tenían que extraer la 3ª molar, que en este caso estaba retenida, ¿no? Miren cómo hemos ido evolucionando. Y esto cobra más fuerza porque si nosotros hacemos un estudio radiográfico en muchos pacientes, nos vamos a dar cuenta que hay un grupo de pacientes que ya tienen agenesia de 3ª molar superior. ¿Qué es lo que nos dice la lógica? Que en un futuro las personas no van a tener 3eras molares tanto superiores como inferiores, ¿no? Bueno, esta es una pequeña introducción, ¿no? Un pequeño repaso, pero yo sé que ustedes están acá por algo. Quieren saber la técnica, quieren saber cómo hace o cómo hacemos nosotros para poder hacer la cirugía de este tipo de casos. Entonces aquí les vamos a compartir la técnica y no tengan que estar acá como este personaje que dice, miren cómo está el dolor de cabeza porque se complica la cirugía 3ª molar retenida. Desde la incisión, a veces uno ve el caso, no puede ver la 3ª, se complica, el sangrado, todo eso es lo que nos pasa. Y bueno, pues vamos a desmenuzar todo esto para que no tengan que sufrir grandes problemas en este tipo de casos. Para empezar, historia clínica. Aquí sí hay que ser bastante minuciosos. Uno piensa que la historia es algo, como ya no estamos en la universidad, nadie nos dice nada, pero hay que poner todos los datos. Puede ser un paciente alérgico, puede ser un paciente que tenga gastritis para el uso de los AINES, puede ser un paciente que haya tenido una experiencia desagradable en el odontólogo y se desmayó en plena anestesia. Todo eso hay que registrar, las alergias y preguntas de cajón que debemos hacer en una historia clínica a un paciente en la parte de la anamnesis es, ¿has sufrido algún tipo de enfermedad? ¿Estás tomando algún medicamento? Sí, estoy tomando metformina, quiere decir que es un paciente diabético. Hay que tener en cuenta los cuidados necesarios, ¿no? Puede ser que sea un paciente que está tomando, por ejemplo, dexametasona, está tomando dexametasona por 2 meses, es un paciente que tiene inmunosupresión. Aparte de preguntarle si ya está tomando algún tipo de fármacos, hay que preguntarle si tiene alergias, si tiene algún hábito nocivo, como es un paciente que fuma mucho, por ejemplo, ¿no? Y estas preguntas se resumen acá. Los hábitos, medicamentos, enfermedades que tenga, si ha tenido hospitalizaciones. Y un detalle muy importante que ustedes no deben dejar de pasar por alto es preguntar al paciente si ha tenido alguna experiencia desagradable en un consultorio ontológico. De esa manera nos vamos a dar cuenta a veces por qué los pacientes cambian de operador. Una vez una señora me dijo, bueno, doctor, el otro doctor hacía sus cirugías excelente, pero prefiero que lo atienda usted a mi hija. ¿Cuál es el motivo, señora? Lo que pasa es que el doctor me citaba a las 11 y me atendía a las 12:30 y la verdad pues ya nos cansábamos de esperar. Hasta ese simple detalle sirve para tomar en cuenta nosotros cuál es la visión que tiene nuestro paciente, ¿no? Y de esto no se olviden, este es un documento importante, yo diría que es un documento de oro, el consentimiento informado. Ojo, nosotros no tenemos la varita mágica de que una cirugía se haga en, como dicen algunos colegas, en 20 minutos y el paciente quede regio. No siempre va a pasar así. Muchas veces el paciente puede tener parestesia, inflamación, hematoma, y muchas veces eso del hematoma y la inflamación es totalmente normal. Pero a veces al paciente, al no explicarle el detalle, el paciente va a venir a hacernos problemas. Y bueno, pues es importante que el paciente sepa de ese aspecto para que se pueda ir tranquilo y firmar las condiciones. Yo le explico bien claro al paciente, ¿sabes qué? Se te va a inflamar, vas a tener dolor a la apertura, puedes tener hematomas, mira, la persona que tiene piel blanca definitivamente se te puede inflamar bastante. Ah, está bien, perfecto. O sea, si es que se te inflama, no te asustes. Entonces el paciente acepta la condición y firma el consentimiento informado.
Cosa que cuando viene con la inflamación, el hematoma, entonces el paciente ya no estaría tan preocupado y no vendría a sernos problemas, porque él aceptó que esas condiciones van a darse, que no es nada malo tampoco, ¿no? Y está firmando aquí, ¿no? Entonces, eso es importante. No se olviden de hacer firmar el consentimiento. Y es bueno, el paciente se los va a agradecer. Qué bonito el doctor me explica todo lo que está pasando, ¿no? Y un ejemplo así para que se les pueda quedar bien claro. Cuando una persona se le opera de la nariz, se hace la rinoplastia, al siguiente día está tan edematizado que sus ojos no los pueden ni abrir. La pregunta es, ¿acaso este paciente va a reclamarle al médico por qué está así? Él no le va a reclamar. Lo que pasa es que el médico le explicó todo al detalle, le hizo firmar el consentimiento informado y el paciente sabe que tiene que ir bajando de a pocos este proceso posoperatorio. Nosotros debemos hacer lo mismo y este consentimiento nos va a ayudar bastante. No se olviden, por favor, estimados colegas, que después de hacerle la historia clínica, expliquen bien al paciente cómo va a ser, hasta explíquenle que porque tiene apertura limitada va a ser difícil el caso y va a tomar tiempo para que el paciente entienda todos los pormenores y firme este consentimiento. Ahora, ¿no les ha pasado a ustedes que una cirugía lo han hecho en el momento que han hecho la luxación? Ha salido tan rápido que ni siquiera ustedes mismos lo creían. Muchas veces pasa eso, pero hay otros casos que ustedes al ver la radiografía ven que es un caso que aparentemente es más sencillo que el anterior y se complica más. Eso es importante tomar en cuenta porque la tercera molar es un mundo y cada tercera es un caso único, no se repite de ninguna manera con otros pacientes ni con otros casos. Entonces, esto es importante tomar en cuenta porque al momento de explicarle al paciente cómo va a ser su cirugía, ustedes tienen que darse cuenta si esta tercera está difícil o muy difícil. Nunca hay tercera fácil. Entonces, cuando estamos en una etapa de planificación, es cierto, vamos a ver la tercera, las raíces, la inclinación, la cercanía al nervio. Eso sí vamos a ver, pero hay factores externos a lo que es la radiografía que va a influir bastante en que una tercera sea fácil o difícil. Y como les dije, las terceras son impredecibles. Una vez les cuento que estuvimos en la universidad y una tercera en posición distoangulada nos tomó un tiempo X. Una tercera de posición horizontal, muy impactada, con raíces muy curvas, nos tomó casi el mismo tiempo que la distoangulada. Pero una tercera en posición vertical, con la corona totalmente erupcionada, nos tomó el doble de tiempo que la horizontal. Parece inexplicable, ¿no? Pero existen esos factores que hacen que la cirugía sea mucho más compleja y como les dije, estos factores no son factores de la molar, sino son factores externos o anatómicos que hay que tomar en cuenta al momento de hacer la historia clínica y ustedes se imaginen que esa tercera no va a ser no va a ser difícil, va a ser muy difícil, ¿no? Y eso es importante tomar en cuenta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de hacer una cirugía de tercera molar retenida? Número 1, motivo de exodoncia. Ya vamos a ver más adelante una diapositiva. No porque la tercera molar esté retenida, quiere decir que se tiene que extraer. Muchas veces hay terceras que a veces es más recomendable dejarlo en boca y no hacerle la extracción. Por eso es que tenemos que determinar cuál es el motivo de la extracción. ¿Le tengo que extraer necesariamente? ¿La extracción mejorará en la salud y en la vida de nuestro paciente? ¿O capaz la no extracción sería mejor y sería mejor para la salud del paciente? No solamente por el postoperatorio, sino con las consecuencias que van a haber, ¿no? Ya, esos factores hay que tomar en cuenta. Y el motivo de la exodoncia no necesariamente lo toma cirugía, sino se puede tomar en consenso con otras especialidades. Por eso es que se tiene que hacer actualmente la interconsulta con especialistas. Llámese ortodoncia, llámese endodoncia, llámese prótesis. Por ejemplo, muchas veces vienen pacientes con su tercera molar retenida y escucharon que su primo le dijo, las terceras me tienen que sacar porque me van a hacer ortodoncia. Entonces el paciente escucha eso, por ahorrarse la consulta se toma su panorámica y viene, ya quiero que me saques mis terceras porque a mi prima le han dicho eso. Entonces hay que tomar en cuenta si en verdad esas terceras merecen ser extraídas o tal vez no. Y para darle fuerza a nuestro plan de tratamiento siempre es bueno hacer la interconsulta. Hay muchos casos de ortodoncia que se han podido manejar con las terceras en posiciones pues muy infraóseas y lo pudieron trabajar sin problema. Por eso es importante hacer la interconsulta. Y este factor que les estoy presentando a continuación es bastante importante que ustedes lo consideren, la edad. Vamos a tener 3 rangos de 15
a 25 es la mejor edad para extraer una tercera molar retenida. El paciente tiene el hueso más fácil de manipular, se puede manejar más fácil, no se dilata más rápido. Esa es la mejor edad. Y generalmente esa edad son lo que se hace en la ortodoncia, ¿no? Perfecto. Si tenemos la otra edad de 26 a 35 años de edad, ahí la dificultad ya es mayor. El posoperatorio es un poco más complejo, el hueso no se dilata tan fácilmente, no se luxa tanto el diente y muchas veces es más difícil. Por eso que cuando vemos un paciente de esa edad se le dice, un paciente de 30 años viene, bueno, tu extracción va a tomar tiempo, hay que tener paciencia. Pero a mi prima le sacaste, tu prima tenía 17 años, ella es diferente a ti, tú tienes 30 años, es diferente, ¿no? Esa es una edad intermedia donde también va a ser bastante complicado. Pero si tenemos un paciente que tiene de 36 años a más, hay que considerar muy bien si en verdad es necesaria hacerle la extracción. Porque de aparte que va a ser muy difícil, el diente necesariamente no va a salir tan fácil, muchas veces va a pasar que el paciente va a tener hasta mayores complicaciones, como más tendencia a la alveolitis, puede tener más tendencia a tener parestesia siempre en cuando esté cerca al nervio, todos esos factores se nos van a complicar. Y a veces uno se pone a pensar y dice, pero ¿y si no lo sacaba? ¿Qué hubiera pasado? ¿El paciente hubiera seguido bien con su vida? Tal vez sí, por eso hay que volver de nuevo al primer punto y ver definitivamente si en verdad pues es necesaria hacer la extracción de esa tercera a esa edad. Otro factor que es muy importante es esto. Esto es la diferencia entre una extracción compleja y muy compleja, el tipo de cráneo. Si viene un paciente braquicéfalo, definitivamente es mucho, mucho más difícil la extracción que en un paciente de oligocéfalo. El carrillo, la lengua que te cubre todas las caras oclusales de las molares, la apertura limitada, la musculatura que es bastante fuerte. Cuando uno separa un colgajo en un paciente braquicéfalo, tan fuerte es la musculatura del massetero y de los orbiculares de los labios que uno termina a veces con dolor de tendón. Una vez que estuvimos dando en una conferencia, un colega de México me escribía, doctor, ¿cómo es braquicéfalo? ¿Cómo es oligocéfalo? Yo se lo expliqué. Es más fácil sacarle, porque él era mexicano, ¿no? Es más fácil sacarle el diente al profesor Girafales que al señor Barriga. Es mucho más difícil sacarle al señor Barriga. Hasta sus comisuras son un poco más pequeñas, se acercan más a la línea media. Es bien dificultoso. Por eso si viene un paciente braquicéfalo, 40 años de edad, para sacarle una tercera molar, ya saben, por más vertical que sea y por más erupcionada que sea, ya saben que es un caso bastante complicado. Estos factores se van acumulando y van haciendo que el proceso sea más complicado y no les van a demorar los 30 minutos que en un paciente joven les demora, les va a demorar más. Incluso se cansa de abrir la boca el paciente, ¿no? Y esto tiene de la mano con la apertura bucal. Los pacientes que tienen apertura bucal limitada es un caso muy complejo. Sacar una tercera así no es difícil, no es fácil, perdón, porque la fresa tampoco entra, el bisturí a las justas nos permite la incisión, no podemos ver bien, se complica bastante. Hay que medir para decirle al paciente todos estos factores, ¿no? Otro, el estado sistémico. Ya habíamos dicho en la historia clínica. Alguien dirá, pero si es un paciente de 20 años, ¿cuál puede ser el problema del estado sistémico? Y si es alérgico a todos los AINES. El día lunes me tocó una señora que trajo a su hija, ¿no? Y su hijita pues tenía alergia a todos los AINES y ella decía que solamente paracetamol podía tomar. Pero si vamos a sacar una tercera en esta condición, yo debo tener el conocimiento farmacológico para darle un medicamento que no sea AINE y que no sea paracetamol, es decir, que sea más efectivo que el paracetamol. Entonces, eso se planifica antes. No es que al paciente le sacaron la tercera y recién están preguntando qué pueden prescribir, ¿no? Fíjense lo que hay que tomar en cuenta. Esto también ustedes saben, ¿no? El control del edema. El hecho de hacer desgaste óseo o también llamado ostectomía significa que va a tener mayor edema posoperatorio, se le va a inflamar y es una respuesta natural del organismo. Ya habíamos comentado que las personas que son más propensas a tener edema posoperatorio, alguna vez les comenté que son mujeres, piel blanca, cabello claro, ¿no? Entonces, allá en Chiclayo hay bastantes personas de Cajamarca y se les vienen a la consulta, ven una persona, ¿no? Piel clara, sexo femenino, ya se le va a inflamar. Hay que explicarle eso al detalle al paciente, porque, ojo, la cirugía no termina cuando le pones los puntos, tampoco cuando le sacas los puntos. La cirugía termina cuando el paciente ya cicatrizó al 100%. Entonces, uno tiene que acompañar y estar con el paciente desde que inicia la cirugía hasta que finaliza. Eso hay que tomar en cuenta también porque si el paciente viene está
con las condiciones que hemos comentado, yo en mi mente inmediatamente me imagino y va a tener edema postoperatorio y lo voy preparando al paciente. Y yo también me preparo, porque a veces hay alumnos que están tan contentos que sacaron su retenida y a los 3 días están tan tristes porque ven a su paciente con la cara recontrainflamada y se les bajó la moral, cuando no necesariamente puede ser así. Uno tiene que prepararse para eso también. Este es otro factor importante. A veces uno no lo toma en cuenta al momento de poner la anestesia, pero en el momento de la incisión y la ostectomía, ahí es donde sufre las consecuencias. Si un paciente no colabora porque está muy nervioso, definitivamente le va a quitar concentración al operador, va a tener más estrés y eso va a hacer que no piense con claridad. Y una tercera, que no debe complicarse tanto, se complica hasta el doble. Eso es importante tomar en cuenta. Si el paciente no colabora, yo he tenido la oportunidad muchas veces darle una segunda cita para que venga más tranquilo, porque si no, definitivamente pues se complica bastante y eso que genera en el operador, en ustedes, mucho estrés. Y tampoco es bueno trabajar con estrés, ¿no? Uno tiene que trabajar y disfrutar lo que hace en el trabajo. Otro de los factores que es bastante importante y lo he incluido recién hace unas semanas, después de haber hecho una reflexión y haber debatido con varios amigos cirujanos y docentes, es esto de aquí, el cuadrante. Para los que somos diestros, los cuadrantes más sencillos para trabajar es el 1 y el cuadrante 4. Pero si me toca un cuadrante 2, déjenme decirle que es bastante complicado. La ubicación, el paciente que tiene que girar la cabeza, la visualización, es bastante complicado. Hasta ese factor influye en que la extracción tome más tiempo que otra. Los mejores cuadrantes para los diestros es la 1 y la 4. La 3 también es manejable. Nos va a tomar un poco más de tiempo para ponernos en la posición, pero el cuadrante 2 es un poco más complejo que los demás. Y otro de los detalles que todo es, que se adicionan a todos estos, que también creo yo tal vez es uno de los más importantes, es esto, y lo pongo con rojo. Esto hay que tomar en cuenta, estimados colegas, ¿no? ¿Estoy preparado para hacer esta cirugía que se me muestra en la radiografía? Porque ese es uno para no pasar la vergüenza, qué va a decir el paciente o mis colegas, capaz no saben, piensan que no sé hacer extracciones. Me mando a hacer una de estas y muchas veces se nos va a complicar. Y a veces vamos a llamar a alguien, ese alguien va a entrar, no lo va a poder hacer y después se están colocando los puntos y eso pues es un poco estresante para ustedes, también un poco preocupante para el paciente, pero bueno, de todas maneras hay que tomar en cuenta que esos factores deben tomarse en cuenta siempre antes de hacer una cirugía. Miren, acá no estamos hablando de radiografía, cerca al nervio, estamos hablando de otros factores que influyen de manera sustancial y de manera directa en una cirugía de tercera molar retenida. Entonces, esto, fíjense bien, tómenlo en cuenta y al momento de esa historia clínica, vean. Y el paciente siempre le va a preguntar, ¿cuánto tiempo vas a demorar? Entonces, no podemos darle un tiempo exacto, pero sí, hay que decirle que su diente está muy difícil por esto, por esto y por esto. Entonces, el paciente tiene que saber. Y acá está lo que les dije, no todo diente se tiene que extraer. Por ejemplo, este es un paciente que vino a un colega X y el colega dijo, bueno, deme consejos, he visto sus videos en YouTube, deme consejos cómo se saca esta tercera. Yo le dije, ¿le molesta? No. ¿Necesito ortodoncia? No. Déjalo. ¿Para qué lo vas a sacar? No, pero es una tercera y se tiene que sacar. No necesariamente. No necesariamente. Entonces, miren ustedes acá. Está bastante cerca al nervio, está bien sumergida, está horizontal, las raíces están muy anchas a este nivel y acá no se aprecia espacio periodontal, o sea que está anquilosada. Entonces, de que se puede sacar, pero la pregunta es, ¿qué de beneficio le trae al paciente sacarse esa tercera si no tiene sintomatología? Tampoco significa abandonar, ¿no? Aquí lo recomendable es tomarle controles radiográficos cada 6 meses al paciente para vigilar que no esté causando alguna consecuencia, ¿no? Saco pericoronario, presión, etc. La que sí se debería extraer es esta de acá. No tiene antagonistas, se ha extruido mucho, alteró la curva de Spee, esta sí, pero esta no. Por eso les dije que no todo diente retenido se tiene que extraer. Cuando venga un paciente hay que hacer una adecuada vista clínica y también radiográfica. Con mucho orgullo le presento esta foto de nuestra universidad, señor Recipan. Hace un par de años vino este paciente así, derivado por la ortodoncista. Y muchos alumnos decían, mira, doctor, esa tercera está pues para hacer un colgajo y sacarla, ¿no? Ya, hay que ser bastante observadores. El examen clínico no es abre la boca, te veo tu tercera y ya. Hay que ser bastante observadores. Acá nos llama la atención porque hay 2 molares. ¿Y por qué asumes que esta es tercera?
¿Cómo sabemos eso, no? Siempre es bueno corroborar con la radiografía y ahí está. No es una tercera retenida, es una segunda retenida. Y la tercera estaba más atrás. Acá el plan de tratamiento sí es una cirugía, pero la cirugía de este germen dentario, el de aquí. Y esto, hablando con ortodoncia, porque derivaron de la especialidad de ortodoncia de nuestra universidad, señores IPAM, y acá dijeron, vamos a enderezar esto, pero tienes que sacar esto. Fíjense ustedes, hay que ser bien detallistas en lo que es la parte del examen clínico, ¿no? No dejarnos llevar rápido, tenemos que analizar bien el caso. Y en una radiografía, actualmente ya se piden panorámicas para diagnosticar terceras. El problema de las periapicales es que no siempre te muestran todo, es que hay que hacer un estudio detallado para ver cómo es una tercera y conoce a tu enemigo, como dijimos, ¿no? La posición, si las raíces están separadas o están juntas, proporción corona-raíz, inclinación, hueso que existe en distal de la corona, que es muy importante, cercanía al nervio y además cercanía al borde inferior del maxilar inferior. Eso es importante, bastante importante. Por eso que estos factores que ustedes ven se tienen que ver al mínimo y tenemos que estudiar bien una radiografía. No es vista radiográfica, es estudio radiográfico. Y ahí está, fíjense. Acá nosotros vemos que está cerca al nervio. Es una posición distoangulada. Hay bastante hueso en distal. Nos favorece la proporción corona-raíz, raíces cortas. Pero la corona es demasiado ancha. Es muy ancha en comparación a esta. Fíjense ustedes acá. Y acá las raíces están en una posición muy sospechosa. Miren la curvatura que hay acá. Entonces, fíjense bien, el hecho de estudiar todo ese pormenor hace que nos sentemos bien y planifiquemos la extracción de una manera más detallada. Y no siempre ahí está el hueso que está en distal, que es básico identificarlo. Ahora, otro detalle importante. Si en la placa nosotros vemos esto, son dos escenarios. Escenario número 1, hay mucho hueso en distal de la corona. Y escenario número 2, no hay hueso en distal de la corona, simplemente es una superposición. Miren ustedes acá cómo la rama ascendente se superpone respecto a la tercera. Y cuando la radiografía panorámica manda su radiación por aquí, ¿cómo sale la imagen? Sale montado. ¿Cuál es el método exacto para ver si en verdad existe hueso en distal después de hacer el decolaje? Ahí es donde vamos a ver clínicamente si en verdad hay hueso o es una superposición como estamos viendo aquí. Y como les había comentado, hay que analizar el nivel de complejidad. Esto ya lo han visto en pregrado, ustedes lo saben muy bien. Según Winter tenemos las posiciones vertical, horizontal, mesioangulada, distoangulada, invertida y transversal. ¿Por qué es importante tomar esto? Porque cada una de ellas tiene un nivel de complejidad. La vertical tiene nivel de dificultad 2, al igual que el transversal. La mesioinclinada tiene nivel de dificultad 1. ¿Y por qué tenemos que saber esto? Porque cada uno es más difícil que el otro. Y acá está el nivel de dificultad que nosotros vamos a estudiar y de acuerdo a eso vamos a ver cuál podemos manejar. Acá está también la clasificación de Piel y Gregory, que ustedes alguna vez han estudiado en pregrado, la clase 1, que está fuera de la rama, la clase 2 que está justo rozando la rama y la clase 3 que está totalmente dentro de la rama, ¿no? Más difícil definitivamente clase 3, por eso es que le dan mayor puntaje. Más difícil es la clase 3, dificultad 3, y la clase 1 es dificultad 1, ¿no? Como se pueden dar cuenta acá. Y también Piel y Gregory nos dice que hay A, B y C, ¿no? A es corona con corona, B corona con cuello y C corona con raíz. ¿Cuál es la más difícil? Obviamente vemos la nivel C. Aunque ustedes no me crean, me ha llegado un caso que es una nivel C distoangulada. Es bastante difícil. ¿Cuál fue mi recomendación? ¿Le molesta al paciente? No, la dejamos en observación nada más. Ahora, sumando los puntajes, nos vamos a dar cuenta cuál es la dificultad que tiene cada uno. Yo les doy un consejo. Los recién egresados, los que están entrando al mundo de las terceras, empiecen trabajando con terceras 3 y 4. Suficiente. Cuando ya sepan hacer muy bien la 3 y 4, recién vayan a hacer 5 y 6. Ya cuando sepan bien la 5 y 6, puedan hacer la 7 a 10. Esa es la recomendación. Y para sacar una tercera, tienen que estar totalmente seguros que la troncular no les falla. Porque alguien quiere sacar una tercera en esta posición de aquí, y si está sufriendo con la troncular, todavía le recomendaría, vamos quemando etapas, ¿no? Primero, afine bien sus técnicas de troncular, porque eso hay que tomar en cuenta, ¿no? La troncular no puede fallar a cualquiera.
Nadie está libre que le falle la troncular. Y si nos falla mucho la troncular, necesitamos entrenamiento para que nuestra troncular no nos falle, ¿no? Esto es importante tomar en cuenta. Esto de aquí, para poder entenderlo mejor, lo vamos a ver directamente con casos clínicos. Pero como les digo, lo recomendable es que trabajen con 3 y 4. A veces hay colegas que sacar una dificultad 3, se sienten contentos, realizados y se mandan a hacer una 10, se chocan con la pared y no se puede hacer la extracción. Esa es la recomendación que les doy, ¿no? Por la gran consideración que yo siempre tengo con mis colegas, les digo quemen etapas. Vamos por ahí. A veces los alumnos se amargan porque cuando traen una 10 le decimos que no, se amargan, ¿no? Porque tienen que quemar etapas y esa es la forma como se debe trabajar para que no sufran en el consultorio. Porque a veces en la universidad el docente se lo hizo, ustedes salen bien, pero cuando están en el consultorio solos, ahí es donde puede haber el problema o la dificultad, ¿no? Y como dice acá la imagen, lo que se ve en la radiografía no siempre es lo que está por dentro. ¿Y de qué manera explicamos esto? Miren esta tercera. Ah, ya ahí está muy bien, lo podemos sacar, están las raíces fusionadas, raíces cortas, es cierto que estás adelante del nervio, pero bueno, ya lo podemos sacar. Uno puede subestimar una tercera, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Miren, esa tercera, la realidad es que tenía 4 raíces y las 4 raíces estaban separadas y en forma curva. Y al momento de hacer la extracción se rompió. Se rompieron 2 raíces, ¿ven? Estas dos, la de acá y la de acá se rompieron. Pero ¿quién iba a imaginarse que esta tercera iba a ser así? Era bien complejo, por eso es que hay que tomar en cuenta que la radiografía nos muestra una parte de lo que es la tercera molar, ¿no? Y acá hay otro caso, miren, esto lo posteé en mi WhatsApp y en mis redes sociales en estos días, ¿no? Fíjense ustedes, aquí tenemos esta tercera, uno cree que es una tercera vertical sencilla, capaz hacemos un ligero desgaste óseo acá y sale rápido. Puede ser, pero fue bastante dificultoso sacar esta tercera. ¿Por qué? Aquí está la respuesta. Capaz si nosotros lo vemos así, decimos, bueno, está fácil. No necesariamente. Y la placa ya nos dice eso, porque acá nosotros si enfocamos bien nuestra vista vemos una imagen radiopaco un poco más densa. Acá ya hay una imagen más sospechosa. A veces el problema es que lo vemos muy rápido, vemos que está vertical y listo, ¿no? Pero miren la realidad. Esta tercera sí nos hizo sufrir un poco. Gastamos un poco de hueso distal, sí, y aquí está la marca de la fresa, ¿eh? Pero miren cómo está la tercera. No fue algo tan sencillo de manejar, ¿ven? Y muchas veces se van a tener que hacer tomografías, porque las tomografías nos van a decir si las terceras están en contacto íntimo con el nervio o están superpuestas, ¿no? Entonces, la sospecha es mejor hacer una tomografía para el bienestar del paciente. Fíjense, esta tomografía tenemos la tercera molar y tenemos aquí el nervio entre las 2 raíces. Sacar esta tercera es bastante complicado. Yo sé que se estarán preguntando qué hacer en este tipo de casos. Tampoco se puede dejar porque tiene un quiste dentígero. Aquí hay un procedimiento que hacemos actualmente que se llama la coronectomía, ¿no? Hacemos una incisión, cortamos la corona, retiramos la misma, eliminamos el quiste y simplemente lo dejamos ahí. Es el motivo de otra presentación, ¿no? Si hablar de coronectomía nomás sería una presentación de más o menos 2 horas para explicar al detalle ventajas, desventajas, indicaciones, contraindicaciones y procedimiento, ¿no? Pero hay bastante bibliografía que nos respalda respecto a la coronectomía. Vamos a la parte más importante de una cirugía, la planificación. Si ustedes hacen una buena planificación, la cirugía es bien difícil que se complique. Y si a ustedes se les complica, no va a ser tan difícil solucionarla. La planificación tiene 3 etapas. La primera etapa es que yo tengo que saber los pasos para hacer una cirugía. Si yo no sé qué incisión voy a hacer, no sé de dónde empiezo el decolaje, no sé qué tanto hueso tengo que gastar, entonces es mejor derivar el caso. Entonces, para eso tengo que documentarme, saber los pasos, que hoy día vamos a ver esos pasos, ¿no? Y la técnica. Entonces, si yo sé todos esos pasos, ya tengo bien claro cómo voy a hacer. Esa es la primera parte de la planificación. ¿Cuál es la segunda parte? Yo tengo que estar preparado mental, psicológica y técnicamente para las posibles complicaciones. Y si la tercera no sale, ¿qué hago? Tengo que saber cómo hacer, cómo solucionar. Y si se rompe el ápice, ¿qué hago? Tengo que saber las técnicas como sacar ápices fracturados.
Y si hay una hemorragia de nunca parar, ya pasó en nuestra universidad, lo solucionamos, pero ya tenemos que estar preparados para eso. Y si el paciente se desmaya en plena colocación de anestesia, también tengo que estar preparado. O sea, en mi mente tengo que formularme qué posibles complicaciones tienen que haber y en mi mente tengo que saber cómo solucionar. Si saco una tercera superior y si hay comunicación y perforación al seno maxilar, también tengo que estar preparado para afrontar ese tipo de problemas. Entonces, esa es la segunda parte de la planificación. Tengo que prepararme para las posibles complicaciones y saber cómo solucionar, cosa que en plena extracción se produce una hemorragia abundante, en mi mente yo pensaré, ya estaba preparado para esto, voy a hacer la siguiente técnica y manejo el control de hemorragia. Tengo que estar preparado para eso, así no me estreso en las complicaciones que hay, que siempre hay en cirugía, ¿no? ¿Y cuál es la tercera parte de la planificación? La tercera parte es cuál va a ser el posoperatorio del paciente. Entonces, muchos pacientes a veces no siguen los cuidados necesarios y vienen después con dolor y nosotros revisamos alveolitis seca. Entonces, yo sé detalladamente cómo manejar una alveolitis seca o una alveolitis húmeda, o capaz el punto del paciente se le salió porque no se cuidó. ¿Cómo lo manejo, no? O si el paciente tiene un edema postoperatorio, yo lo veo, me asusto, no sé qué hacer, llamo a alguien para que me diga qué hacer. En realidad yo tengo que saber también eso y tengo que saber cómo manejar. Fíjense, sacar una tercera no es sencillo. Sacar una tercera es un honor que uno puede tener, pero para tener ese honor, que alguien te diga, mira, ¿sabes qué? Ven a mi consultorio, sácate esa tercera. Para que uno sea digno de ese merecimiento, tiene que estar bien preparado. Prepararnos en lo parte de lo normal, de las complicaciones y también del posoperatorio. Eso es importante, poder estar al tanto de todo eso, ¿no? Si nosotros ya tenemos esas 3 etapas de la planificación, ya podemos hacer nuestra cirugía de tercera molar. Así sea erupcionada, hasta eso tengo que estar preparado. Ese es el punto más importante de una cirugía. Me siento con mi ayudante, ¿no? Y con ellos empezamos a planificar. Voy a hacer tal incisión, ostectomía, voy a meter aquí el botador. Por si acaso puede haber parestesia. Perfecto, esta es la medida que vamos a tomar. Ya, tengo que saber al detalle todo eso. ¿Ya estoy preparado? Muy bien. Recién empiezo el procedimiento quirúrgico, ¿no? Eso es importante, ¿no? Y para que más o menos, a modo de recuerdo, siempre a los chicos en la universidad les menciono esta foto, es esto, ¿no? Ustedes saben qué significa esta imagen, han visto la película, al menos la mayoría, ¿no? Esta película es donde este superhéroe pues se imagina los 10.000 futuros posibles, ¿no? Y le dice a sus amigos, de los 10.000 futuros posibles, solo en uno ganamos. Ese es el detalle que él se imagina. Claro, nosotros no nos vamos a poner así, ni tampoco así como están viendo, pero lo que nosotros tenemos que hacer es imaginarnos los 10 futuros posibles de nuestra cirugía. Se salió el punto, que no sale el diente, que está la hemorragia, que el paciente se cansó de abrir. Tengo que imaginarme todos esos futuros posibles y eso sí, en todos los futuros yo tengo que ganar. Por eso es que tengo que estar bien preparado en todos los aspectos. Ya estando preparado, manos a la obra. Si en algo tengo dudas, hagamos interconsulta. Preguntemos a alguien que tiene más experiencia, ¿no? Mira, tengo esta tercera, pienso hacer esto. ¿Tú qué opinas? Conversemos entre profesionales. Una vez que tengamos todo claro, recién podemos hacer. Y si todavía hay algo claro, lo vemos difícil, deriven a los especialistas, aprendan de ellos, miren cómo hacen su cirugía para que ya más adelante ustedes puedan hacer, ¿no? Recuerden subir esas escalas, ¿no? Todavía empezamos por 3 y 4, nivel de dificultad. Y bueno, para mí, esta es la parte más básica de la cirugía. Una cosa es poner anestesia troncular y otra cosa es que haga efecto la anestesia troncular. Entonces aquí la anestesia tiene que hacer efecto. Y la anestesia es sinónimo de paciencia. Pondré la anestesia y me sentaré de brazos cruzados hasta esperar a que haga efecto como debe ser. Si me falla una troncular, pondré una segunda troncular, no hay otra. Una vez que la troncular ya hizo efecto como debe ser, recién puedo hacer la incisión. Por eso que esto nos toma tiempo. Y el que no tiene paciencia pone troncular en su mente y dice, ya harán efecto la anestesia y empieza a cortar. Ya se complicó la cirugía. Ese es el problema, ¿no? A veces uno no tiene la paciencia de esperar porque tal vez tenga otros pacientes y ahí viene nuestra complicación. Ya con los años uno va aprendiendo a tener paciencia, ¿no? Eso sí es importante, pero ustedes desde ya deben tener esa paciencia correspondiente. Y bueno, técnicas para poner anestesia, hay muchísimas técnicas, ¿no?
Hay unas más conocidas, otras menos conocidas, más efectivas, menos efectivas, depende de cada uno. Acá tenemos los 3 nervios que tenemos que anestesiar, el dentario, el lingual y el bucal. El bucal también se tiene que anestesiar, porque recuerden que este bucal presta inervación a la encía vestibular de las molares. Y no solamente eso, ya vamos a ver más adelante. Pero bueno, la técnica más conocida por nosotros es la técnica directa. Consiste en apoyarse en premolares, avanzar por el ligamento, chocar hueso y poner la anestesia. Y logra bloquear estos 2 nervios principales, el dentario y el lingual. Entonces, fíjense, ahí está la técnica. Miren cómo el paciente abrió la boca. La rama ascendente es esta de acá, que es otra técnica la que tiene como referencia. Nuestra referencia es este ligamento. Lo dividimos en 3 y colocamos la aguja hasta que choque hueso. Ponemos todo un cartucho de anestesia y con eso se estaría anestesiando el dentario que está por acá y el lingual que está por acá. El bucal está pasando por acá. Entonces, fíjense ustedes, ahí está. La anestesia con esta técnica se localiza acá, hace efecto y logra anestesiar los 2 nervios, dentario y lingual. Fíjense cuál es la colocación. A veces yo veo que alguien pone acá y cuando pone acá, ahí viene el problema. Está poniendo la anestesia acá. Adormece el lingual, pero no el dentario. Y ahí viene el problema, ¿no? Entonces, también es importante anestesiar el nervio lingual porque presta ramas a la tabla lingual. A veces he visto en la universidad, chicos, que el paciente está que sufre dolor. ¿Qué pasó? Ya está anestesiado, el labio está muy anestesiado y el paciente creo que está nervioso y le está doliendo. A ver, vamos a ver, le digo, ¿no? Señor, ¿se adormeció su lengua? No, me dice. Por eso le dolía, porque al no anestesiar el nervio lingual, la tabla lingual no ha sido anestesiada y por la movilización se dilata y duele, y sí duele bastante. Por eso que es importante estar seguro que los 3 nervios han anestesiado. Ahora, se anestesia el nervio lingual y el dentario. La pregunta es, ¿y el nervio bucal? Con esta técnica se tiene que poner otro INCOM para el nervio bucal. Hay otra técnica que es la indirecta, que, bueno, los chicos de la universidad saben cómo es esa técnica y gracias a esa técnica sí se puede bloquear los 3 nervios. Pero esta técnica es muy buena, la directa, ¿no? ¿Cómo anestesiamos el nervio bucal bajo esos términos? Ponemos anestesia en fondo de surco vestibular, ¿no? La infiltrativa, como se dice, ¿no? El nervio bucal más o menos está por acá, pero fíjense un detalle, el hueso maxilar inferior no es recto, es oblicuo. Entonces nuestra aguja no puede entrar así, nuestra aguja tiene que entrar en diagonal, miren ustedes ahí. Y ahí es donde vamos inyectando, llegamos acá, ponemos la anestesia para el nervio bucal. Ese es el detalle, no se pone directo. Acá les muestro una foto. Ah, ya, más adelante les muestro la foto. Y acá viene la respuesta a la gran pregunta que nos hacemos. Doctor, pero ya se anestesió todo. Está recontra anestesiado. Hecho odontosección, se ve la pulpa. No le ha dolido, pero cuando quiero luxar al diente le está doliendo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces nos ha pasado esto y seguro que nos ha dejado pensando por qué pasa esto. Existe una razón. Existen muchos pacientes que tienen nervios accesorios y estos nervios accesorios son ramas del bucal. Miren ustedes acá. Estos nervios accesorios son ramitas que se emite del bucal y muchas veces llega a la encía, al hueso, al ligamento de la tercera molar. Y ojo, solamente es en tercera molar. Y a veces hay un nervio accesorio que ni siquiera está conectado con el bucal. Por acá está pasando, como ven, y hace contacto directamente con el ligamento periodontal. Entonces, claro, se ha anestesiado todo, pero no este nervio que estamos mostrando acá. Y ahí es donde cuando nosotros luxamos, el nervio reacciona y le duele al paciente. Recuerden siempre los nervios accesorios. Por eso es que cuando al paciente le duele, yo no me estreso. En mi mente inmediatamente me pongo a pensar, son nervios accesorios. Entonces tengo que poner, o bien le pongo intraligamentosa, o bien le pongo anestesia intrapulpar, y gracias a eso ya vamos a tener pues la anestesia adicional, que es lo que falta. Entonces en mi mente yo estoy preparado, que al momento de hacer la extracción y si al paciente le duele, yo estoy tranquilo, sé que es un escenario posible y estoy colocando las anestesias pues de los nervios, ¿no? Pero ojo, para llegar a esa conclusión yo tengo que estar totalmente seguro que mi troncular ha hecho efecto. Como les decía a los alumnos en la universidad, una cosa es poner troncular y otra cosa muy diferente es que haga efecto la troncular. Tú puedes poner hasta 2 tronculares, pero capaz cerraste en la técnica y ninguna de las dos hizo efecto. Entonces, hay que quemar etapas. La primera etapa, la troncular hizo efecto. Una vez que hizo efecto, recién voy a poner los nervios accesorios, el bucal, etcétera, ¿no? Y aquí está, miren cómo la aguja entra
en el nervio bucal, pero no está entrando en dirección vertical, está entrando casi apuntando al carrillo, miren, porque ya dijimos que el hueso es un hueso oblicuo, por eso es que está entrando ahí. ¿Y para qué nervio estamos anestesiando? Para el nervio bucal. Pero fíjense ustedes el detalle que este nervio bucal puede emitir ramas accesorias. Y si yo pongo la anestesia aquí, va a anestesiar el nervio de acá para acá, pero no necesariamente esta parte de aquí. Por eso les doy como consejo, antes de hacer la incisión, pongan un poco más de anestesia aquí también. Un cuarto de cartucho es suficiente. Algunas veces el paciente va a estar tranquilo, pero algunas veces, pese a que está todo adormecido, tú le hincas acá, le va a doler. La razón, acá está. Nervios accesorios. Por eso que hay que poner un poco más de anestesia ahí y nos da una ventaja adicional, isquemia. Y gracias a la isquemia yo corto y el sangrado no va a ser mucho. Porque si hay mucho sangrado por acá, porque esta zona es ricamente vascularizada, nos va a dificultar la visión y eso va a generar estrés en el operador. Esa es otra ventaja adicional para poner la anestesia, pues, del nervio bucal y accesorios, ¿no? Entonces, bien, la anestesia, a veces yo me siento a esperar al paciente 10 minutos, ¿no? Mientras voy conversando con él, ¿no? Hasta que haga efecto. Esperaré. A veces hemos tenido que esperar en algunas ocasiones un poco más hasta que haga efecto. No importa esperar, pero la cosa es que cuando el paciente está bien anestesiado, cortamos, desgastamos, se fractura la raíz, se ve la pulpa viva y el paciente no tiene dolor. Y aún así, como les dije, a veces hay nervios accesorios. Y bueno, incisiones para tercera molar, una vez que ya la anestesia ha hecho efecto, hay muchas, ¿no? Una de ellas es esta incisión en bolsa, ¿no? La incisión en bolsa que se hace por vestibular y ese es otro consejo. Las incisiones para tercera se hacen solo por vestibular. No les recomiendo trabajar por lingual. Ya van a ver por qué. Aquí hacemos nuestra incisión en bolsa, como ven ahí. Es una incisión supracrestal y aquí hacemos una incisión intrasulcular. Listo, podemos ir hasta segunda, podemos ir hasta primera y decolamos. ¿En qué casos hacemos esta incisión? Cuando la tercera está parcialmente visible, ¿no? Cuando vemos parte de la corona. La típica tercera que ven ustedes ahí, que la mitad se ve y la mitad no se ve. ¿Para qué hacer liberante, no? Suficiente con una incisión en bolsa como están viendo ahí, decolamos y ya podemos ver la zona. Y acá les doy otro consejo importante y de esto no se olviden, este punto de acá. Esta zona que están viendo de color amarillo, le iba a poner rojo, pero no se iba a notar. Y bueno, pues esto que están viendo de color amarillo es una zona peligrosa, diría yo. Es una zona sagrada, es una zona intocable. No les recomiendo que cuando ustedes hagan su cirugía, decolen, separen, ni siquiera para separar. Esta zona es intocable y se las vuelvo a marcar. ¿Por qué? Porque hay personas cuyo nervio lingual puede estar pasando por aquí, por alguna variante anatómica. Eso sí es importante tomar en cuenta, ¿no? Por eso que esa zona es bastante, diría yo, sagrada. Ni la toquen, solo para mirar. Y bueno, otro consejo importante, y este también es un factor que nos determina el éxito o la dificultad en una cirugía. Cuando ustedes hagan un decolaje, se tiene que ver el hueso, así como están viendo acá, el hueso cervical de la segunda, y también tenemos que ver la zona distal de la tercera. A veces uno decola hasta por acá. A veces uno decola hasta por acá nada más, empieza a tratar de sacar el diente. Déjeme decirle que esta tercera vertical nunca va a salir así. ¿Por qué? Porque hay hueso en distal de la tercera. ¿Y cómo lo va a desgastar si no lo ve? Se complicó. Por eso que es importante ver la zona distal de la tercera para, si es que hay hueso en distal de la corona, poder sacar ese hueso, desgastar ese hueso, ¿no? Fíjense ustedes ahí cómo se ha hecho el decolaje. Lo mismo que estuvimos explicando hace rato. Se ve el hueso vestibular de la segunda, se ve también el hueso vestibular de la tercera y se ve ampliamente la zona distal de la tercera. Tenemos que ver, porque si hay hueso tengo que gastarlo. Ese es el decolaje correcto, ¿no? Y acá está lo que les dije, miren. Esta línea naranja es el recorrido normal del nervio lingual. Pero hay personas cuyas variantes anatómicas hacen que su nervio esté más hacia abajo, mejor. Pero hay otras que tienen su nervio más hacia arriba. Y no vaya a ser que algún momento le toque un paciente cuyo nervio lingual está acá, no lo podemos saber. Al hacer la incisión, decolamos, manipulamos hacia el lingual, lastimamos el nervio lingual y eso sí va a generar como consecuencia la parestesia del nervio lingual.
la mitad de la lengua va a sentirlo anestesiado. Y eso sí es un gran problema, porque muchos pacientes, la parestesia lingual nos relatan que les va a durar años. No es que una semana, complejo B, como es el nervio dentario, ¿no? Acá no, la parestesia lingual dura años. Por eso que hay que tener mucho cuidado de no tocar el nervio lingual. Miren cómo puede pasar el nervio lingual por aquí. Y otro consejo, cuando ustedes extraigan dientes inferiores, no manipulen mucho con el botador por lingual, porque ese por la fuerza se resbala y pueden desgarrar. Generalmente es hacia vestibular como se trabaja. Acá hay una foto del nervio lingual, ¿ves? Fíjense ustedes, acá está la lengua y ahí está el nervio lingual. Como les dije, se altera el nervio lingual, la parestesia dura años. Muy bien. Estamos hablando de las técnicas de tercera molar vertical. Entonces, aquí es bien difícil hablar de odontosección. Los que ya me conocen y han visto pues algún video o publicación mía saben que siempre pregonamos reglas de oro para hacer cirugías de tercera. Y tal vez una de las principales reglas de oro es visualizar la corona, ¿no? Siendo la corona la parte más ancha del diente, hay que visualizarla. Y al visualizarla, pues nosotros vamos a poder extraerlo con menos dificultad. Y acá le adiciono una nueva cosa más que antes no se mencionaba. Cuando ustedes vean la corona, estén totalmente seguros que la cara distal de la corona esté libre de hueso. Porque a veces uno ve la corona por vestibular, manipula el diente, nunca va a salir porque hay un montón de hueso distal que no permite abulsionar a una tercera. Por eso que es recomendable visualizar toda la corona y además que la cara distal de la tercera esté libre. Podemos usar alta velocidad, baja velocidad, lo que ustedes consideren, hasta incluso el piezoeléctrico que ya estamos utilizando en Perú. Sin embargo, el objetivo es ver toda la corona, ¿no? Pueden usar una fresa redonda, todavía usamos alta, ¿no? Algunos usan baja, que también está muy bien. Y la cosa es visualizar la corona. Es una regla de oro que les va a simplificar bastante el trabajo. Y otro consejo, ya estando en consultorio, irrigan con suero helado. Eso les va a ayudar a tener menor edema postoperatorio. Y acá está la aplicación de esta regla de oro, fíjense ustedes acá. No porque en esta zona se vea curva, significa que ya se ve toda la corona. Eso hay que corroborarlo de dos maneras, con la radiografía y clínicamente. Tenemos que tener un explorador a la mano y con el explorador tenemos que hincar. Si el explorador al hacer la punción se hunde hasta el fondo, quiere decir que está totalmente libre la cara de la tercera. Pero si el explorador no entra más es porque falta hacer desgaste óseo. Acá, por ejemplo, si nos ponemos a ver esta imagen, uno puede decir, ya se ve toda la corona. Hagamos la odontosección. Sin embargo, no se ve toda la corona. ¿Saben qué tanto falta? Todo esto falta. Y para que vean, miren la foto siguiente. Ahora sí, fíjense cómo es que se ve toda la corona. ¿Y cómo me doy cuenta? El explorador ingresa acá sin dificultad. Quiere decir que ya se está viendo la corona. Ese simple detalle que ustedes obvian va a significar la diferencia entre el éxito y la complicación de una cirugía de tercera molar retenida. Es importante que vean mesial y distal en la corona. Y como les dije, la cara distal de la tercera debe estar libre de hueso. Y eso lo vamos a ver más hacia adelante. Esto es hasta me dio ganas de decirle una tercera regla de oro, pero esta es una regla de oro que está dentro de la primera, ¿no? Que es visualizar toda la corona. Visualizar la corona también significa dejar libre de hueso la cara distal de la corona. Esto de aquí. Hay que dejarlo libre de hueso. Porque si uno no deja libre de hueso se va a complicar. Y veamos la aplicación de esta regla de oro. Fíjense ustedes acá, tenemos una tercera que va a ser extraída. Se hace la incisión. Ahí está la incisión con liberante, fíjense ustedes acá. Hacemos el decolaje, ahí está. Y fíjense, ¿se ve la corona? Sí. ¿Se ve toda la corona? No. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos que hacer el desgaste aquí para ver la cara vestibular y tenemos que ver esta parte libre de hueso. Porque si uno ve toda la corona acá, va a querer sacar el diente, se va a mover, va a salir, no va a salir, porque esto no te va a dejar extraer. Por eso se complican. No se imaginan las veces que me han remitido casos los colegas por este simple detalle. Era hacer esto y el diente ya estaba fuera prácticamente. Pero este simple detalle al colega a veces le hizo complicar y se demoró 2 horas, 3 horas en una cirugía, ¿no? Ese es el detalle. Entonces miren ustedes cómo está acá y con la fresa vamos a hacer el desgaste ahí como está. Ahora sí, fíjense cómo está, cómo estaba y cómo está ahora. Ya tenemos libre la cara vestibular, tenemos libre la cara distal
Y acá simplemente colocamos el botador acá, incrustamos hasta por acá, hacemos el giro con el elevador, verticalizamos el diente y ya salió. Porque las raíces eran cortas y era un paciente joven. Esa era la ventaja, ¿no? Pero fíjense la importancia de liberar el hueso distal. Acá también, fíjense en la imagen, ¿ve? Hemos hecho la ostectomía, se ve la corona y hemos hecho una rielera o un canal para dejar libre de hueso. Acá también empujamos, lo enderezamos y el diente salió porque tenía raíces cortas. Esta es una de las principales causas por las cuales se les complica y eso hay que tener en cuenta siempre, así sean verticales, para poder sacar sin dificultad. Un consejo para que nuestro paciente no se canse de abrir la boca, porque a veces toma tiempo hacer todo esto, pónganle estos bloques de mordida para prevenir trismus. ¿Ven? Ahí está. Gracias a esto, ¿no? Nosotros podemos trabajar tranquilamente con nuestras cirugías y el paciente no se cansa, porque como les dije, la apertura limitada no nos va a dejar trabajar bien. Y bueno, sobre el desgaste óseo, pueden usar baja velocidad los que tienen su motor, no hay ningún problema, ¿no? Con sus ventajas y desventajas. Los que quieren usar alta también lo pueden utilizar con sus ventajas y desventajas. No hay mejor o peor, ¿no? En cuanto a la pieza de mano, los que usamos todavía la pieza de mano, podemos usar esta, la que todos tienen, pero también hay piezas de mano especial para tercera molar retenida. Y aquí está, mírenme. Fíjense cómo está la pieza de mano, no tiene esta angulación y esto permite entrar más fácil si la apertura es limitada y la angulación te permite cortar, desgastar sin ningún problema, ¿no? Muchos años de mi vida he trabajado con esta pieza de mano sin ningún inconveniente. Todavía lo sigo haciendo a veces cuando voy a algunos amigos a visitarlos, pero ya en el consultorio tengo esto, ¿no? Bueno, pues este es un obsequio que me hizo una colega, le agradezco bastante y bueno, pues gracias a esto, mire, podemos trabajar con más facilidad. No es obligatorio. Se puede trabajar con esto, no hay ningún problema, pero esto nos da un poco más de ventajas, ¿no? Ahora sí, técnica. ¿Cómo sacar una tercera molar retenida? Usualmente las terceras retenidas salen con elevador. Es un poco difícil que usemos force porque no entra y con el elevador generalmente se lo usa. La forma como debemos colocar el elevador no es tanto así en diagonal, sino es prácticamente perpendicular. Permítanme hacer el dibujo. Nuestro botador debería entrar más o menos así, perpendicular. Ojo, no nos apoyamos en el diente vecino. Fíjense ustedes en el gráfico cómo es que se está apoyando abajo, a nivel radicular. Fíjense, acá lo vamos a ver mejor. Miren cómo está apoyado entre diente y hueso, pero a nivel radicular. No nos apoyamos en el diente vecino. Y centren su vista en esta imagen porque tiene animación. Fíjense, aquí la tercera está libre de hueso. Claro, no mucho, ¿no? Debe ser un poco menos, un poco menos. No se desgasta mucho tampoco, un poco menos. Y fíjense cómo está el botador aquí. El botador se incrusta entre diente y hueso. ¿Y qué vamos a hacer con este botador? Vamos a hacer un giro en sentido horario para expulsar al diente. Fíjense en la animación cómo es que el botador gira en sentido horario y al girar, ¿qué es lo que pasa con la tercera? Es extraída. De esa manera funciona la técnica para extraer terceras molares retenidas en posición vertical, ¿no? Estamos hablando de raíces fusionadas, raíces cortas, raíces curvas ameritan otro detalle, como por ejemplo, hacer este mismo movimiento por distal. Hacemos el giro y la tercera sale también con un poco más o menos dificultad, ¿no? Con esto generalmente sale la mayoría, pero si se dificulta, hagamos por distal también el movimiento. Ahora, por ejemplo, esta tercera molar está distoangulada. Entonces uno dice, bueno, hay impactación, es cierto. Sin embargo, podemos darnos cuenta que acá la impactación es muy poca. Entonces acá tenemos dos escenarios. Un escenario es hacer la odontosección o gastar un poquito de hueso en distal y colocar el elevador. Si nosotros colocamos el elevador, lo giramos en este sentido, el objetivo de hacer ese giro es que nuestra tercera se verticalice y una vez que se verticalice, la tercera es extraída. ¿Eh? Fíjense ustedes. Entonces, eso también funciona cuando la impactación es muy leve y tenemos poco hueso en distal. Un truco. Cuando las raíces están separadas, como están viendo en el caso, y aún así se dificulta en ser extraída, yo les doy un truco. Observen la furca. Si no se ve la furca, hagan un pequeño desgaste hasta ver la furca. Y si ustedes ven la furca, coloquen el botador bandera, eso que le llaman pata de cabra, justo en la furca, hagan un movimiento hacia arriba y se van a dar cuenta cómo la tercera sale. Ese truco también les comparto porque algún día les puede tocar alguna dificultad de estas terceras verticales, ¿no? Ahí está, ¿eh?
Muy bien, ahora, acá les doy otro consejo importante. Cuando ustedes han hecho su extracción de tercera con ostectomía y fue un poco difícil de manejar, les recomiendo mucho antes de cantar victoria, con el dedo hay que palpar toda esta zona de aquí, especialmente esta parte de aquí, porque por la manipulación del botador aquí se forman aristas. La tabla se dilata hacia vestibular. Suturamos y van a quedar algunas espículas, astillas que al paciente le va a doler en el posoperatorio. Tenemos que asegurarnos que no haya ninguna astilla por acá. Ahora, otro consejo de oro. Si por A o B se rompió una astilla por acá y no nos dimos cuenta y esta astilla se quedó en el alveolo, recuerden que esta astilla ya se desprendió, es un hueso necrosado, es un cuerpo extraño, nosotros suturamos y ¿qué va a pasar? El paciente va a estar tranquilo, pero sin embargo el paciente puede venir más o menos a los 2 meses con la cara hinchada y nosotros vemos está drenando pus. ¿Cuál es la explicación? Si hemos hecho todo bien, esa astilla que quedó y no nos dimos cuenta, genera una reacción a cuerpo extraño, genera pus y hace que esta parte de la cripta ósea no pueda cicatrizar por la presencia de pus y viene pues el paciente con la cara hinchada y está drenando pus por acá. Alguna vez les va a pasar ese detalle, no se asusten, no se alarmen, ¿no? Eso ha pasado por un accidente que se ha cometido y hemos dejado pues un pedazo de tabla ósea. ¿Qué hacer en esos casos? Tranquilizar al paciente, poner anestesia, hacer un nuevo colgajo y empezar a curetear toda la pus. Esa pus que van a ver está encapsulada, ¿no? Sale toda la pus. Va a tomar un tiempo en eliminar toda la pus, lavamos, suturamos y el paciente va a estar tranquilo. Algún día les puede pasar ese inconveniente. Entonces, si es que les pasa a ustedes, ya saben que cómo afrontarlo con la tranquilidad necesaria. Después que nuestra tabla ósea está libre, nosotros lo que vamos a hacer es colocar una cureta de alvéolos y no curetear la parte apical, esa ni la tocamos. Lo que cureteamos es la cripta donde estaba la corona, porque ahí está todavía el saco pericoronario. No crean que porque salió la tercera ya estamos tranquilos. Hay que buscar ese saco pericoronario y retirarlo, porque muchas veces nosotros lo dejamos por accidente. Algunas veces queda ahí inofensivo, pero muchas veces ese saco empieza a encapsular, a crecer y se puede convertir hasta en un quiste residual. Eso sí es importante. Y luego, pues ustedes saben que eso se tiene que lavar bastante, ¿no? ¿Cuántas bacterias han entrado acá mientras la boca está abierta? Un montón. El objetivo de lavar es eliminar la mayor cantidad de bacterias posibles. Ahí está, miren cómo este saco pericoronario se esconde detrás de la segunda, acá se esconde. Nosotros vemos por acá todo bien y aquí está escondido. Tenemos que con una cureta ir desprendiendo y a veces hasta con una pinza mosquito prensar para poder remover y retirar este saco pericoronario que está ahí. Y bueno, la sutura ya saben, los puntos son en esta secuencia. Primer punto aquí, segundo punto aquí, tercer punto, cuarto punto, ¿no? Si hacemos una incisión en bolsa. Y bueno, acá hay un video didáctico. Yo sé que no es tan fácil como ven en el video, pero bueno, acá está la incisión en bolsa, fíjense. Ahí está. Se hace el decolaje. Y este es el detalle. Esta tercera no tiene hueso en distal. Metemos el botador acá, hacemos el giro y sale la tercera. ¿Ven? Fíjense ustedes ahí. Hacemos el giro ahí y sale la tercera. Claro, no todos los casos son así. Ustedes habrán visto, habrán sufrido inclusive que a veces las terceras no salen tan fáciles. Pero si la tercera viene un paciente de 17 años de edad, raíces cortas, ¿no? Buena apertura, ¿no? Entonces las raíces son rectas, ¿no? Entonces muchas veces podemos tomarnos estos casos como están viendo ahí, ¿ven? Y bueno, acá hay una sugerencia de receta en un paciente que sea sistémicamente no comprometido, o sea que no tenga ninguna enfermedad sistémica. Definitivamente después de haber hecho un procedimiento de hacernos ostectomía, odontosección, es recomendable darle ampolla, ¿no? Incluso les recomendamos que el paciente tome la dexametasona antes del procedimiento, ¿no? Para que de esa manera, pues, el paciente no tenga mucho edema postoperatorio. Bueno, esta es una sugerencia porque medicamentos hay un montón. Y hablar de fármaco, los que han estudiado conmigo saben que uno de mis puntos apasionantes es la farmacología. Bueno, hablar de fármacos tomaría pues 5 o 6 horas solo de AINES, ¿eh? Y antibióticos es otras 5 o 6 horas, ¿no? Ahora, esto no les debe pasar. Porque muchas veces ustedes han hecho una cirugía, se complicó, ¿no? No pudieron hacerla y están así.
Y en la cama para dormir están así. ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué sucedió? Tenemos que adelantarnos a los hechos. Tenemos que prevenir complicaciones y explicar al paciente. Tenemos que prevenir muchas cosas, como por ejemplo, para evitar esas complicaciones tienen que tener una buena visibilidad, una buena iluminación en la lámpara. Tienen que trabajar con ayudante. Una cirugía colgajo no lo hagan solo. Yo he tenido que rechazar muchas cirugías en consultorios X porque no había ayudante. Sin ayudante no se puede. Se les va a complicar. Lo mejor es que tengan un ayudante. Hasta su asistente dental, si le enseñan bien, les ayuda muy bien. Y otra cosa, esto es uno de los puntos importantes y por eso se les ha complicado a los chicos mucho las extracciones. No tenían todo el instrumental adecuado. Hasta un explorador es obligatorio, porque gracias al explorador voy a ver qué tanto hueso hay en distal, qué tan abajo está el diente. Todos los instrumentales debemos tener. El separador de Minnesota, fundamental. Deben tener todo. Si les falta algo, mejor postergar la cirugía. Es lo mejor. Les doy ese consejo porque después vamos a pagar las consecuencias. Ahí está. El instrumental debe ser completo. No nos debe faltar nada. Miren, por una tercera, todos los botadores. Por si acaso. Porque uno nunca sabe. Y si se rompe el ápice de la tercera, entonces hay técnicas para sacar los ápices. Pero necesitamos tal vez estos 4. Importantísimo, ¿eh? Otro detalle, las intervenciones tienen que ser asépticas. Trabajemos con este protocolo. Acá tenemos, por ejemplo, miren, esta es la foto de la Universidad Zipán. Miren, acá estamos haciendo cirugía también. Y bueno, acá, por ejemplo, miren ustedes, acá tenemos que nos vestimos todos así. Hasta las mangas tienen su parte estéril. ¿Por qué? Algunos ponen campo simple y trabajan sus cirugías, lo hacen bien, cicatriza bien y está muy bien. ¿Cuál es la ventaja de hacer todo esto con la iopovidona y la clorexidina? El detalle es el siguiente. ¿Qué es mejor trabajar en la boca? ¿Con 100 bacterias o con 100.000 bacterias? Obviamente con 0 bacterias no se puede, pero con la menor cantidad de bacterias sería ideal. ¿Y cómo? Guantes estériles, ropa estéril, instrumentos estériles. Yo con esto no estoy tocando la mascarilla, con esto no estoy agarrando el celular, con esto no estoy tocando la lámpara, para eso lo cojo a través de estéril. Solamente aquí toca cosas estériles. Por eso es que de esa manera reduzco la menor cantidad de bacterias que hay en boca del paciente. Hasta los campos de aquí son estériles. Mangas para la parte de la pieza mano y de la succión también son estériles. De esa manera trabajamos. Les recomiendo mucho porque mientras menos bacterias haya, mejor tiempo de cicatrización en el paciente. Y esto es algo que nunca les debe faltar. Lo deben tener obligatorio. Así hagan sus exoncias simples, las comunes y corrientes, tengan esto a la mano. Nunca les debe faltar. Así como no les falta radiografías, guantes, anestesia en un consultorio, esto tampoco no les debe faltar. El hemocolágeno. Todos lo conocen, es una sustancia reabsorbible que es para controlar hemorragias. No es para el sangrado profuso, sino es para hemorragias, ¿no? Ya nos ha pasado en la universidad, sacamos una tercera, había una hemorragia que como chisguete salía, ¿no? Entonces no funcionó el suero helado, no funcionó anestesia, no funcionó, hasta con bruñidor también existe una técnica, pero tampoco funcionaba, no funcionó el hemocolágeno. ¿Cómo se trabaja? Se coge el hemocolágeno, se pone la esponja en el lugar donde está sangrando y se deja ahí nada más. Hacen presión, no les miento, no pasará ni 2 minutos pasará y el sangrado abundante de la hemorragia se controla. Suturan porque es reabsorbible y listo. Ese es el detalle. Y este es el otro detalle, ¿no? Fíjense en el edema posoperatorio. Si ustedes hacen desgaste óseo, de hecho que va a haber edema posoperatorio. Y esto ustedes saben que se da por aumento de volumen, por injuria al hueso y extravasación del líquido extracelular, acompañado generalmente de hematoma, ¿no? Ya saben que hay que darle hielo y dexametasona. ¿Quiénes son más propensos? Ya lo dijimos. Mujeres, piel blanca, cabello claro, tercera edad, ¿no? Entonces acá la chica se le ha formado el edema, más el hematoma, porque tiene piel blanca, es mujer y su cabello es claro, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces, si a ella se le forma el edema posoperatorio, imagínense cómo sería a ella que están viendo en la foto. Ahí está, también es ya prácticamente egresada de la CIPAM, Valeria, ¿no? Miren cómo está. A ver, sáquenle su tercera a ella. ¿Cómo va a quedar después, no? Está pendiente, creo, Valeria, sacarte la tercera, ¿no? Entonces, pero ya sabemos que cuando se le haga la cirugía, se le va a formar el edema y el hematoma, ¿no? Ya sabemos que va a tener. Entonces, hay que explicarle.
que va a tener ese tipo de posoperatorio para que no se preocupe ni se asuste, ¿no? Bueno, ella sí lo sabe muy bien, ¿no? Pero de todas maneras las pacientes que vienen así, y allá en Chiclayo que hay muchos pacientes de Cajamarca, ese es el detalle que hay que tomar en cuenta. Entonces, ¿cómo prevenimos el edema? Hay que darle previamente la dexametasona, 2 tabletas de 4 miligramos 1 hora antes, vía oral, suficiente. Con eso vamos a tener menor probabilidad de edema posoperatorio. Y también la parte del manejo del periósteo, ¿no? Este tejido que vemos acá, que es el periósteo, es propenso a sangrar y a formar más edema. Y importante, después de la cirugía inmediatamente se tiene que poner hielo, ¿no? Para evitar que se le forme el edema posoperatorio. Y bueno, todavía existe un poco de debate y polémica entre algunos colegas que hablan de la alta velocidad, la baja velocidad, que está bien, que está mal. Bueno, es un debate que en realidad hay que tomar en cuenta que los dos tienen ventajas y desventajas. Entonces tampoco es que la alta sea mejor o viceversa, ¿no? Pero actualmente lo que se hace ya en muchos consultorios del IME es que se trabaja con el piezoeléctrico. Esto no genera edema, no genera enfisema tampoco, ¿no? Lo que trabaja para hacer el desgaste óseo y el desgaste dentario son estos dientecitos que están acá. Nada más. Si esto choca el nervio, choca el tejido blando, no lo lastima, porque lo que están trabajando son solamente estas partes de aquí. Eso es no es el futuro, es el presente de nuestra cirugía, y acá está el piezoeléctrico, ¿no? Este piezoeléctrico tiene, no son fresas, se llaman insertos, y cada inserto que ustedes están viendo acá se va cambiando y sirve para hacer el desgaste. Y para eso tengo un video que les voy a mostrar a ustedes, que van a poder ver cómo es que miren esta tercera. Ahí está. Para poder sacar esta tercera, no crean que acá voy a meter mi toer y sacarlo. No, acordémonos de nuestra primera regla de oro. La regla de oro consiste en hacer el desgaste para ver la corona y también en distal. Una vez que ya vea todo eso, puedo sacar la tercera. Fíjense ustedes acá. El desgaste se puede hacer con fresa, de alta, de baja, pero acá lo están haciendo con el piezoeléctrico, ¿eh? El piezoeléctrico desgasta el hueso. Un poco más de tiempo toma que la alta, eso sí, pero la ventaja es que no genera pues muchas consecuencias posoperatorias. Miren cómo ahora ya se ve toda la corona por vestibular. ¿Qué es lo que falta? Gastar por distal. Fíjense ustedes ahí. Ya está por vestibular y ahora faltaría por distal. Miren ahí, distal es lo que falta, ¿ven? Ahí está. Se está gastando el hueso en distal. Fundamental, fundamental. Ahora sí. Muy bien, y acá también, bueno, acá sí un poquito me da miedo porque este es un video del extranjero, cómo están gastando por lingual. Deberían tener cuidado el nervio lingual, pero bueno. Dice la bibliografía que no lastima los nervios, pero igual no lo haría. Ya está. Acá hay un consejo. Consejo de oro. Cuando ustedes están haciendo una cirugía de tercera molar retenida y la tercera no se mueve por nada, yo les recomiendo coger una fresa de fisura, de carburo tungsteno, claro está, y hacer esto que están viendo acá, una rielera alrededor del diente. No sale, profundicen su rielera, ¿no? Este espacio o esta rielera que estamos haciendo aquí y también en distal, mientras más profundo sea, el diente se va a mover más rápido. Eso me va a servir a mí para que el botador se incruste entre diente y hueso y haga el movimiento de palanca para poder expulsarlo. Este es un caso con raíces fusionadas, raíces cortas, pero por eso es que sale rápido, ¿ven? Fíjense ustedes. Ahí está. Salió. Y miren el saco pericoronario que se pone en lingual. Hay que cortarlo. Y ahí está, ¿ven? Actualmente esa es la forma como se trabaja, que es el piezoeléctrico, ¿no? Pero de todas maneras, la alta velocidad trabaja más rápido, pero este piezoeléctrico trabaja en un poco menos de velocidad, pero bueno, pues miren las ventajas. Y bueno, este es un caso de vertical que no crean que ha sido fácil también, ¿no? Si es que el profesional no hubiera hecho el desgaste en distal, se le hubiera complicado. Ese es el detalle. Y bueno, pues aquí déjenme presentarle personas muy destacadas. La mayoría son de Chiclayo. Son alumnos que son prometedores. Muchos de ellos ya son profesionales y cada uno de ellos son personas muy destacadas en cirugía. A lo largo de estos 12 años como docente, conoció personas que son muy buenos profesionales, muy buenos estudiantes y reúnen 3 cosas. Saben bastante, tienen buena destreza manual y lo más importante de todo, son buenas personas.
Esas tres cosas, cada una de estas personas que ven aquí las reúnen, y son más todavía, pero hemos hecho una pequeña muestra y aquí les presento. Como le digo, la mayoría son de Chiclayo, y para mí es todo un gusto pues compartir y presentarles a todos ellos, ¿no? En realidad, alguno de ellos algún día, y creo que la mayoría de ellos va a terminar siendo docente de cirugía porque les ha gustado tanto la cirugía que han demostrado ser buenas personas profesionales y han mostrado buenos casos clínicos. Llegó el momento de los casos clínicos. Por ahí veo que están haciendo algunas preguntas, pero antes de responderles, permítame presentarle un par de casos al menos porque ya el tiempo nos está ganando para que puedan ver. Este caso yo les recomiendo hacer colgajo. Alguien dice, no, pero yo saco la tercera y lo saco al toque, no hay ningún problema. Pero ¿saben por qué hacer colgajo? ¿Cómo sé que no hay hueso en distal? No, pero acá está la encía. Sí, pero la encía está cubriendo la caroclusal. Entonces, ¿cómo sé si no hay hueso en distal? Ahí es donde se nos complica. Uno mete el botador, gira, y acá el hueso que está acá, si es que estuviera, no me deja ver. Pero en la radiografía saben que la rama se monta, ¿no? Entonces, aquí es mejor hacer un colgajo para asegurarnos totalmente que no haya hueso en distal y poder hacer la extracción. Entonces, ahí está el nivel de dificultad. Miren, vamos a ver qué nivel es. Es una vertical. La vertical es 3, nivel de dificultad. ¿Eh? Posición vertical, vertical es 3. Según Piel y Gregory, ¿qué es? Es posición A, ¿no? La A es 1, ahí está. Y según la otra posición, estaríamos hablando que es una clase 1, porque esto es más corto que la rama. Si sumamos todo es 5, dificultad moderada, tampoco es tan fácil. ¿Eh? No crean que esta es una fácil, según esta escala es dificultad moderada. Fíjense ustedes ahí. Entonces, bueno, ahí está la anestesia troncular que haga efecto. Estamos haciendo una incisión en bolsa, pero doctor, dicen, ¿por qué tengo que hacer incisión si ya se ve? No estamos viendo la cara distal. Mejor hacer una incisión en bolsa para asegurarnos distal. Ahí está, fíjense ustedes. Ahora sí, acá al momento de hacer el decolaje, palpamos con un explorador y ya teníamos la seguridad que no había hueso en distal. Gracias a esa certeza recién colocamos el elevador. ¿Cuál es la técnica? Esta de acá. Meto mi botador entre diente y hueso. No me estoy apoyando en la corona, porque recuerden, la corona termina acá y el botador está más hacia abajo. Y hacemos el giro que estamos viendo acá. Giramos así y la tercera sale así, ¿no? Fíjense ustedes acá. Entonces, miren, salió. Se hizo el giro solamente por mesial y la tercera salió. Ahí está, miren, ya está siendo abulsionada y la sutura, ¿no? Pero fíjense ustedes, no hay que subestimar a la tercera. Miren cómo estaban las raíces, bastante curvas. Este es el caso que mostramos al inicio. Miren, ¿ve cómo está la tercera? Ojo, la tercera no es vertical, es distoangulada. No se dejen llevar. Hay bastante hueso. Nivel de dificultad, vamos a pasarlo rápido. Distoangulada es 4. Es una posición A, es 1. Y es una posición C, porque está dentro de la rama. Entonces, una clase 3, perdón, ¿no? Muy difícil. Esta tercera no le recomiendo a un alumno pregrado todavía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el detalle. Fíjense ahí, ahí está. Ahí está la anestesia, y que en este caso estamos usando la otra técnica, que es la técnica indirecta. Ahí estamos haciendo la incisión. Aquí está el decolaje. Ya estamos... Acá se ha hecho un poco de desgaste en distal porque había hueso. Y después de eso metemos el elevador, tal cual vieron en el video del piezoeléctrico, hicimos el movimiento y salió, ¿eh? Ahí está la sutura. Y ahí está la tercera, que fíjense cuál es la realidad. Como lo hemos visto acá, media sospechosa, les dije a la raíz. Pero ¿cuál es la realidad? 3 raíces. Miren, 3 raíces tenía. ¿Eh? Yo sé que el tiempo nos va a ganar. Voy a mostrarles un caso. Este caso les quiero mostrar antes que nos gane el tiempo, porque a ver cómo vamos ahí. Estamos a las justas con el tiempo. A ver, entonces, entonces me da un poquito de tiempo para mostrarles este caso. Miren, esta es una tercera, por ejemplo, que está en posición mesioinclinada y necesitamos extraerla. Ya. Entonces, hacemos el nivel de dificultad. Es una mesioangulada. Está a la altura del cuello, ¿no? Es una posición B. Y vemos B, es 2. Ahí está, ¿eh? Y también está fuera de la rama, no está dentro de la rama, entonces una 4. Esto, por ejemplo, sí le podríamos decir a un alumno de pregrado que lo haga, pero si me demuestra que sabe poner bien su troncular y si me demuestra que
puede sacar terceras erupcionadas solo, ¿no? Si es que es así, puede hacer esta. Se le puede enseñar. Ahí está la incisión, mira en L. Ahí está. Ahí está la visualización parcial de la corona. Recuerden, hay que ver toda la corona, hay que gastar acá y hay que hacer el desgaste aquí. Todo esto hay que hacer. Ahí está, hay que desgastar esto. Ahora sí, miren cómo está acá. No se ve toda la corona, casi se ve la corona. No hay hueso en distal. Y como esa tercera está medio inclinada, la enderezamos, el botador la colocamos ahí. La enderezamos y justo como esto, ¿no? Giramos y la expulsamos. Miren cómo acá prácticamente hacemos esto. Y la tercera, como en la imagen, sale, ¿no? Y ahí está, salió, miren esta tercera. Les voy a mostrar el caso de un retratamiento. Este caso es interesante. Les cuento la historia de este caso. Este es un paciente que vino a un consultorio X, dijo, doctor, me molesta la tercera. El doctor le tomó su perepical y dijo, ya yo te la saco, no hay problema. 3 horas se demoró el doctor, no la pudo sacar, 3 horas. Pero ¿por qué? El doctor se preguntaba, ¿cuál es la causa? ¿Sabes qué? Ya, no te preocupes. Le suturó al paciente, me llamó, me dijo que me encargara del caso. Yo le dije, bueno, no hay problema, yo te lo hago. Mándame la radiografía del antes, acá está. Mándame la radiografía después. Mira, ¿sabes qué? Yo ya no quiero saber nada de estas cosas, ya aprendí, la verdad. He visto tu video, pero la verdad no me ha ayudado en sacar el diente, ¿no? Mejor le tomo una panorámica y te la mando. Ya, encárgate, por favor, lo mejor para mi paciente. Le tomó la panorámica y ahí está. ¿Cuál fue la causa de la complicación, no? El colega hizo la odontosección aquí, pero no era necesario hacer odontosección y aquí se demoró más de 2 horas. Por eso se le complicó. ¿Y por qué no la pudo sacar? No por la odontosección, sino porque había en esta zona hueso en distal que el colega nunca la vio. Se llevó por esta radiografía, nunca vio el hueso en distal y dijo, bueno, por eso se me complicó. Ese es el detalle de la periapical, no nos deja ver todo. El colega confiado en que la tercera estaba bien, pero la tercera estaba así y había hueso en distal. Por eso que el colega cerró, suturó y me la envió. Entonces, bueno, la paciente se la recibió, analicé, estudiamos el caso, no era tercera vertical y lo vamos a demostrar aquí en la placa. Ese es el problema, por eso es que muchos se dejan llevar. El eje de la primera es acá, el eje de la segunda es acá, el eje de la tercera está acá. Miren, está distoangulada y acá se nota la distoangulación. Entonces ahí es donde se complicó. Bueno, ahí está el paciente, vino así, ya le habían suturado, le explicamos, le dijimos que se tranquilice, ¿no? Y le sacamos el punto. Al sacar el punto, miren, ahí está. Miren ustedes ese caso, que el colega, por si acaso, ya lo había luxado, hizo de todo, pero ¿qué es lo que pasó? El colega había decolado solamente hasta acá y empezó a manipular y bueno, pues ahí se le complicó. Hizo odontosección porque según él con la odontosección iba a salir, no iba a salir. Entonces, ¿qué hicimos? Cortamos un poquito más hacia distal, como ven. Ahora sí vemos hueso distal y ya sabemos qué es lo que falta. Ustedes ya saben, gastar un poco más de hueso acá y un poquito más acá porque estaba incrustado. Ojo, el diente estaba vertical, el colega en la manipulación lo vestibularizó. Ventaja para mí, el diente está bien luxado. Yo solamente necesito liberar esta zona, ver la corona y sacar el diente. Fíjense ustedes, ahora sí, ya se ve la parte de la corona. Acá también, el desgaste, hemos hecho un desgaste mínimo y fuimos luxando por vestibular, como vieron en el video, ¿no? Del piezo eléctrico, lo elevamos y salió. Fíjense ustedes ahí, ¿ven? Ya está. Y la sutura. Consejo de oro. La paciente me dice, doctor, ¿por qué usted lo sacó en 15 minutos? Porque tenía su cronómetro ahí. ¿Y por qué el otro doctor se demoró 3 horas? Yo le dije, señora, su cirugía no ha durado 15 minutos. Su cirugía ha durado 3 horas y 15 minutos. El gran mérito lo tiene el doctor. El doctor ha hecho el 95% del tratamiento. Solamente lo postergó porque ya había mucho tiempo de trabajo. La anestesia también ya se le estaba pasando y lo mejor era postergarlo. Entonces, el doctor hizo el 95% del trabajo. Yo simplemente terminé lo que el doctor había empezado. Y es la verdad, porque yo solamente faltaba eliminar un hueso distal. Ya la señora se tranquilizó. Entre los colegas tenemos que apoyarnos. No debemos ser carnívoros. No debemos ser personas que nos destruimos entre nosotros, ¿no? Entonces, ese es el detalle, ¿no? Tenemos que
entre nosotros apoyarnos y bueno, pues las complicaciones hay. Los colegas que me conocen y exalumnos también saben que cuando hay complicación me avisan. Yo he ido un par de veces en el consultorio, me he ido hasta Ferreñafe, Pueblo Nuevo. Por ahí también me fui ahí en Chiclayo para ayudar a los colegas, porque la idea es apoyarnos, ¿no? Y bueno, si creen que lo han visto todo, miren, y este es un caso de Chiclayo, con mucho orgullo, Universidad Señores Ipán. Llegó este paciente, miren cómo está. Era una paciente que, bueno, tenía una tercera que le incomodaba la masticación y no era tercera solamente, era tercera y cuarta, fíjense ustedes ahí. Clínicamente, miren, ahí está su radiografía panorámica. Clínicamente se veía así. Ella decía, bueno, mi diente está muy hacia afuera y cuando muerdo me duele y me muerdo todo el carrillo. Perfecto. Acá aparece una tercera vestibularizada, pero no era tercera solamente. Ahí está la realidad, fíjense ustedes aquí. Entonces esta pacientita vino, creo era de Cajamarca también. Su operadora sí era pues Yuleisi, ¿no? De Cutervo. Y bueno, pues ahí estaba el caso, ¿no? ¿Y ahora cómo lo sacamos? Es una tercera vertical, pero ¿cuántas raíces tiene? ¿Cómo la sacamos, no? Entonces, en un momento dijimos, hay que hacer una odontosección. Cortamos hasta acá, sacamos esto primero y sacamos todo este bloque después. Esa es una opción. Pero intentemos sacarlo, pues, tal vez entero, ¿no? Vamos a ver, era un reto. Estábamos emocionados cuando nos tocó este caso. Esta es la parte que está dentro, ¿eh? Entonces, fíjense ustedes acá, tenemos la incisión en bolsa para ver no solamente la tercera, sino la cuarta que faltaba. Ahí está la incisión. Vamos haciendo el decolaje. Ahí está. Y ahora sí, miren. Acá está la tercera y acá está la otra corona fusionada. ¿Se ve todas las dos coronas? No. Y ya saben qué es lo que tenemos que hacer. Gastar un poco acá y en distal también tenemos que gastar. Por eso cogimos una fresa y miren cómo está. ¿Está visible toda la corona? Todavía. Necesitamos gastar un poco más y en distal también, ¿no? Entonces, miren ustedes ahí. Ahora sí, miren cómo está acá, con hueso alrededor. Y acá está libre de hueso. Corona 1, corona 2, fusionadas. Entonces, ahora, ¿cómo lo sacamos, no? Ahí viene el detalle. Entonces, acá dijimos, vamos a luxarlo de acá y poco a poco tiene que ir subiendo. Si es que hay que hacer odontosección, hay que ver la furca para recién poder hacer odontosección. Vamos a ver. Empezamos a luxar, ¿ven? El diente se movía, pero no tan fácil, obviamente, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? El truco que les dije. Llegamos a ver la furca y antes de hacer la odontosección dijimos, a ver, el botador bandera entró en la punta de la furca, no es que entró en la punta de la furca, en el espacio que hay en la furca, perdón, y lo voy a graficar para entender. Acá estaba la raíz y acá estaba la... Entonces ahí entró el botador en la furca, elevamos, giramos hacia arriba, giramos en este sentido el elevador. ¿Y qué pasó? Poco a poco fue elevándose. ¿Ven? Miren, acá cómo está. Acá está ya más elevado y salió. Fíjense ustedes. Ahí está la sutura. Y lo peculiar de este caso es que la tercera estaba así. Las caras oclusales estaban una así y la otra así. Fíjense ustedes, ¿ven? Entonces, el hecho de hablar de una tercera molar vertical no quiere decir que sea fácil. Hemos visto varios casos y casos que se han complicado, ¿no? Entonces, el mundo de la tercera molar es un mundo bastante amplio. Es algo que uno tiene que aprender de a pocos y respetar siempre una tercera molar, por más vertical que esté. Ya más adelante hay otros tratados más extensos para hablar solo de horizontal, solo de transversal y de posiciones un poco raras, ¿no? Ese es el detalle. Y miren, ¿quieren ver cómo se hizo este caso? Miren acá cómo está. Este es un caso que lo hice la semana pasada. Le hemos tomado fotos. Ya están listos los casos para ser preparados. Los que quieran ver cómo se hizo el paso a paso de este incisivo y de muchos otros más, bueno, pues les invito a una conferencia que va a ser la otra semana. Me están invitando los alumnos de la Universidad de Puno, Universidad del Altiplano, Nacional del Altiplano, en donde pues están todos invitados también, ¿no? En redes sociales lo pueden ver y bueno, pues ya estamos creo a la justa ya con el tiempo, sí, más o menos con el tiempo, licenciada Cintia, muchas gracias. A ver, no sé si hay preguntas, dudas, consultas. Sí, efectivamente. Muchas gracias nuevamente, Magíster Jimmy, por brindarnos este espacio a través de este webinar para ver un tema muy interesante, sobre todo para los que son especialistas en odontología, pues, ¿no? Y sí tenemos algunas consultas.
Cintia Díaz menciona, doctor, buenas noches. ¿Hay algún botador en particular para extracción de ápices retenidos por fractura? En el caso que menciono de inflamación post-cirugía por un hueso que se quedó, usted mencionó que se drenó el absceso. ¿Solo es ese el procedimiento? ¿No se realiza la extracción del hueso que causó la inflamación? Ya, vamos a responder todas las preguntas una por una. La primera nos dice, ¿hay un botador particular para sacar ápices retenidos? Sí, pero no es que sea particular, es un botador que todos deben tener, es el botador recto acanalado, pero tiene que ser uno delgadito, no el mediano o el grueso, hay uno que es bien delgadito, bien finito, a los alumnos a todos se les pide eso, no deben tener eso. Y también ayudan los botadores bandera, lo que nosotros le llamamos cruelmente los botadores pata de cabra, ¿no? Pero el botador es bandera, esos botadores son indispensables. En caso de la inflamación, no es inflamación, era infección, no era inflamación, ¿no? En el caso de infección post cirugía por un hueso que se quedó, se drenó el absceso, se empezó a curetear y solo ese es el procedimiento, no se realiza. Lo que pasa es lo siguiente, ojo, no sea que el hueso que causa toda esta infección no es una tabla grande, es un hueso bastante pequeño, es una espícula. ¿Qué es lo que pasa? Al quedar como cuerpo extraño, la infección se engloba y crece alrededor de ese hueso. Entonces, al sacar todo ese encapsulado de pus, ahí dentro está el hueso. De todas maneras, igual cuando se hace todo el curetaje, se tiene que remover toda la infección y ahí hay que verificar que no queden algunas otras astillas más, pero sí, hay que sacar totalmente, ¿no? Listo, doctor. Jair Chilcón Farro pregunta, doctor, cuando se coloca la anestesia troncular mediante la técnica indirecta, hay técnicas que se coloca el dedo índice y se gira el dedo y se inyecta 1 milímetro, me supongo que es, por encima del dedo. Ajá, sí, claro. La técnica que más utilizamos, pero no la única, es la técnica directa. Y la otra técnica que también utilizamos es la técnica indirecta, ¿no? Y ahí, por ejemplo, de la técnica indirecta tiene sus variantes también, ¿no? Entonces ahí tenemos la técnica indirecta en donde tenemos que colocar el dedo índice y no giramos el dedo, sino lo ponemos paralelo al plano oclusal, ¿no? Más o menos como 1 milímetro. Y ahí es que el eje va a ser al costado del, mejor dicho, en la misma dirección del dedo. Yair, si tú tienes mi contacto, escríbeme por interno y yo te voy a mandar un video cómo es que se trabaja con esta técnica indirecta. De esa manera ya te vas a tener más ilustración con un video. Es mucho mejor verlo así. Bien, doctor. Cristian pregunta, doctor, ¿tiempo de corte aproximadamente con el piezoeléctrico? Ah, ya. Buena pregunta. Bueno, a ver, no hay un tiempo exacto porque en algunos pacientes se gasta un poco de hueso, en algunos pacientes se gasta más hueso, ¿no? Entonces eso varía, pero si me dices, a ver, si yo con pieza de mano me demoro, digamos, 3 minutos en un desgaste óseo y con la pieza de alta velocidad me demoro 15 minutos el mismo procedimiento, con el piezoeléctrico más o menos nos estaríamos demorando unos 8 minutos, ¿no? Más o menos, es intermedio. O sea, más o menos eso es un cálculo que puedo darte porque no hay un tiempo exacto, eso sí. Bien, la señorita Gladys Monsalve de Colombia nos dice, excelente conferencia. Tengo una pregunta. ¿Qué se podría medicar para el manejo de edema con segunda opción a un paciente que es alérgico a los corticoides? Bien, Gladys, un gran saludo hasta Colombia, pues me siento bastante contento de que estés presente aquí, ¿no? Y esa es una muy buena pregunta. Nosotros tenemos como principal arma los corticoides para el manejo del edema postoperatorio, pero muchas veces pueden venir este tipo de pacientes. Aquí lo recomendable es manejar unos AINES que tengan un perfil mayormente antiinflamatorio, ¿no? Dentro de ellos, uno de los más recomendables, por ejemplo, es el meloxicam. Tenemos también el naproxeno sódico, pero el problema del naproxeno es que es bastante gastrolesivo. Entonces, si usamos un meloxicam, tenemos la opción de que pueda pues, prevenir el edema postoperatorio. No tan efectivo como el corticoide, pero bueno, nos ayuda bastante, ¿no? Bien, Juan Carlos Pastor Leiva pregunta, doctor Jimmy, ¿una fresa específica para realizar la ostectomía? Bien.
En el caso de alta velocidad, nosotros es la que utilizamos, ¿no? Usamos la fresa redonda de carburo tungsteno, número 7, ¿no? A veces cuando en la tienda buscamos, si no hay 7, podemos encontrar una 6, una 8. Si utilizan el motor, se puede usar la fresa 701, 702. Algunos colegas usan la fresa de fisura de carburo tungsteno, la modelo Secria para hacer desgaste óseo. También es recomendable, ¿no? Pero personalmente yo prefiero usar la fresa redonda, me hace trabajar más rápido. Y la última pregunta también de Juan Carlos es, ¿y también algún elevador específico para terceras molares? Ya, el elevador específico, pues, no hay un elevador específico en realidad. Lo que sí hay que vigilar cuando uno compra un elevador debe tener un canal que no sea muy profundo. El canal del elevador tiene que ser más o menos plano. Y ese es el canal que va a entrar entre diente y hueso y va a producir la luxación del diente y lo va a lograr extraer. Por si acaso, cuando uno va a hacer una cirugía de tercera molar debe tener 3 botadores rectos, el delgado, el mediano y el grueso. El delgadito es para que cuando se nos rompe el ápice podamos sacarlo. También debemos tener los dos elevadores bandera, porque como les dije, miren cómo esa tercera, la última, salió colocando el elevador bandera en la furca y fue elevado. Eso ayuda bastante, ¿no? Es bueno tener todos los elevadores, pero no hay un botador especial o específico para este caso. Y aprovechando también que el doctor Rodolfo está preguntando, un gran colega que llevamos un curso de la semana pasada me dice la técnica Go Gates. Sí he colocado la técnica Go Gates, pero en realidad el detalle de la Go Gates es que necesita más entrenamiento. Si la troncular directa o indirecta a veces nos falla porque nos confundimos en la técnica, la de Go Gates es más dificultosa porque la aguja tiene que llegar hasta el cuello del cóndilo. Si sufrimos que para colocar, llegar a la parte media de la rama ascendente y entonces es dificultoso, bueno, pues imagínense llegar a ese cuello cóndilo. Pero la ventaja de la Go Gaze para los que tienen dominio de esa técnica es que con una sola aplicación me bloqueo el nervio dentario, lingual y bucal en una sola y es más efectivo, ¿no? Pero de todas maneras hay bastante tasa de fracaso y también hay que esperar más tiempo para que haga efecto la anestesia. Bien, y una última pregunta por parte de Brian Arrascue. Muy buena exposición, doctor. Mi consulta es con respecto si es que hay una medida aproximada para decidir dejar la raíz fracturada. Muy bien, Brian, qué gusto saber de ti. Hemos estado conversando hace unas fechas, ¿no? Felicitaciones en tus proyectos, Brian. Siempre un buen egresado de la Universidad CIPAN, un buen profesional va a ser. Y bueno, no hay una medida exacta. Lo ideal es dejar un tercio apical, pero bueno, pues a veces bajo los conceptos que alguna vez hablamos de coronectomía, ¿no? A veces hay procedimientos en donde un paciente viene con su tercera, se le corta la corona, se le retira la misma y se deja toda la raíz completa adentro. Se lava, se sutura y listo. Lo que va a pasar con el tiempo es que esas raíces van a aflorar y van a poder extraerse con más facilidad, ¿no? Pero de todas maneras, este es un tema que es, por decir esto van a salir muchas preguntas, pero es un tema para una siguiente presentación, pues que con todo gusto lo hacemos, pero sí se pueden dejar hasta raíces completas por el tema de la coronectomía, como habíamos dicho, ¿no? Bien, doctor, nuevamente yo creo que la Universidad Señor de Zipán, a través de la Escuela de Posgrado de nuestra Casa Superior de Estudios, se encuentra gratamente por esta ponencia realizada por usted, Magíster Jimmy. Desde ya las gracias por prestar el apoyo a cada uno de los alumnos, tanto de las diferentes universidades que nos siguen a través de esta plataforma y de la misma Universidad Señor de Zipán, pues, ¿no? Nuevamente agradecidos con usted por este webinar y esperemos que no sea el primero ni el último. Esperemos nuevamente tenerlo con nosotros porque, como hemos visto, los participantes están muy llanos a prestar cada una de las opiniones que usted como maestro les puede dar a cada uno de ellos, pues, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Magíster Jimmy. Agradecemos desde ya a todos los participantes quienes se han podido conectar a través de esta plataforma Zoom y por favor síganos a través de los diferentes webinares que aún tenemos por participar de la Escuela de Posgrado de la Universidad Señor de Zipán. ¿Algunas palabras, Magíster Jimmy, antes de despedirnos? Sí, muchísimas gracias por la invitación, ¿no? Hay un cariño muy especial por la Universidad Señor de Zipán. Yo estoy bastante contento. Extraño estar en Chiclayo, extraño irme a Santa Victoria, a los ceviches de Pimentel, el mapache frío que le gustan los helados.
tanto helados, extraño por sí, allá, que claro. no se puede por la pandemia, pero ya habrá momento de ir pues por allá, comer una parrilla Habrá unos momento ya de tacos. tener una Habrá ponencia momentos, presencial sí, y sí, será sí, muy sí. interesante, de eso puedo estar segura. Por Bien, supuesto que sí. agradecer a cada uno de nuestros participantes nuevamente, a nuestro ponente de esta noche. Gracias por apoyar a la Universidad Señor de Zipán a través de la Escuela de Posgrado. Conmigo será hasta otra oportunidad. El evento ha culminado. Muchas gracias. Permiso. Gracias, gracias. Gracias.